El presidente de la Generalitat ha comentado y ha hablado con el presidente Sánchez de la autodeterminación. El presidente ha contestado con el altísimo autogobierno, descentralización política. En el 90% de la reunió vam parlar d'això. La señora Carmen Calvo mintió inmediatamente nada más comparecer. Bienvenidos al Catalagua. Hablaremos de la polémica que todavía se sigue arrastrando por esa reunión de ayer entre el presidente del gobierno de nuestro país, Pedro Sánchez, y el presidente de un gobierno regional, que no hay que olvidarlo, porque hay veces que es que ya se tratan de tú a tú, ¿no? Su homólogo, no, de homólogo nada. Es el gobierno de una autonomía, que está muy bien, la catalana, fenomenal, pero de homólogo absolutamente nada. Hablaremos de lo que está acarreando esa reunión y las polémicas, a quién creer, porque hay dos versiones, como siempre. Pero una de las noticias del día, o de los titulares, ha sido esta declaración de Pablo Casado. Los partidos democráticos españoles no deberían incluir en sus estatutos fines ilegales, algo que además justifique con la Constitución francesa, portuguesa y alemana. Y por tanto yo lo que no entiendo es que un partido directamente en su fundación y en sus estatutos diga que quiere romper la Constitución y romper la ley. Bueno, podemos decir que por fin hoy uno de los dos candidatos a presidir el Partido Popular ha presentado una propuesta, digamos, seria, concreta, con efectos, por cierto, que cabe tener en consideración. Casado se plantea la opción de impedir que partidos que quieren acabar con España o con nuestra Constitución no puedan concurrir en las elecciones. Exactamente, por cierto, lo mismo que ocurre en otros países, como él bien ha dicho. Es algo, pensarán muchos de ustedes que nos están viendo, de sentido común, ¿no? Pues no. En España, y lo saben ustedes porque tenemos ejemplos de sobra, ocurre absolutamente todo lo contrario. Hay una decena aproximadamente de formaciones políticas que su único fin es acabar con nuestro país, separarnos, dividirnos, segregarnos. Y como vimos en Cataluña en octubre pasado, les da igual si es con la ley en la mano o saltándosela a la torera. Es un debate doble. ¿Es legal? En España, a día de hoy, sí, lo dice la Constitución. ¿Es legítimo? Eso ya es otro debate, que también abordaremos. Casado propone cambios, porque más allá de los insultos que ha recibido por parte de los separatistas por haber hecho esta propuesta, llama mucho la atención la consideración o la reflexión que ha hecho el Partido Socialista al respecto. Atención, su portavoz Adriana Lastra lo ha verbalizado diciendo que esta propuesta de Pablo Casado es propia de países no democráticos. Pues evidentemente no lo compartimos. Nosotros aprobamos una ley de partidos que ilegalizaba partidos que formaban parte de bandas terroristas, pero ilegalizar partidos porque piensan distinto, eso pasará en otros países del mundo, pero no en un país democrático como es España, no en democracias, eso no sucede en democracia. A la señora Lastra, a usted en concreto, le podrá gustar o no la propuesta de Pablo Casado, evidentemente, pero no sabemos si es por desconocimiento, ignorancia o si lo ha hecho adrede. Está usted mintiendo, no dice la verdad. En países poco sospechosos de no ser demócratas, como Alemania, Portugal o Francia, no hay partidos separatistas. E incluso, fíjese lo que le voy a decir, nuestros vecinos lusos prohíben incluso los partidos regionales. Entonces, ¿por qué dice usted que esto no es propio de países democráticos? Si le acabo de decir 3 países. Pablo Casado incluso también lo había dicho. Y a todas estas, ¿qué piensa Soraya Sáenz de Santamaría sobre esta propuesta de Pablo Casado? Pues ni mu, no ha dicho absolutamente nada. ¿Por qué será? En fin, habría que preguntársela a ella. No sabemos si es por esta medida de Casado o por alguna más de su programa que María San Gil, hoy el buque insignia que representa la resistencia a los valores perdidos por el Partido Popular de Soraya Sáenz de Santamaría, de Mariano Rajoy en los últimos años, ha dicho que Pablo Casado le ha devuelto la ilusión. Escuchen. Y 10 años después, en los que yo tengo que reconocer que me he sentido ideológicamente muy huérfana, bueno, pues Pablo Casado me ha devuelto la ilusión. Es verdad que yo creo que Pablo es la mejor persona para encarnar esos principios y esos valores en los que creemos la inmensa mayoría de los votantes. Bueno, hablaremos de todo ello, del Partido Popular y también, atención, lo comentaba antes en la previa del programa Julio Leonard, vamos a hablar del cambio del Código Penal
que dentro de las ocurrencias del gobierno de Sánchez, hoy su vicepresidenta ha planteado en el Congreso de los Diputados, con lo cual no es una butad, es algo realmente estudiado, pensado y que lo han lanzado a los medios. ¿Qué pretenden? ¿O qué han hecho? Atención, que cualquier acto o relación sexual sin un sí explícito sea delito, es decir, que sea o un abuso o una violación. Escuchen a la vicepresidenta. Necesitamos hacer una revisión que permita asegurar mucho mejor, en términos de garantías, los tipos penales que no pongan en riesgo a través de la interpretación lo que son gravísimos delitos contra las mujeres. Bueno, les ruego que piensen un momento en lo que quiere decir el gobierno de Sánchez a través de su vicepresidenta. Si una mujer no dice explícitamente que sí, se va a considerar que un hombre ha violado a esa mujer. Lo suelta la vicepresidenta y no explica cómo lo van a regular. Así que también les pido un simple, digamos, ejercicio. Piensen por un momento, párense a pensar tranquilamente, qué es lo que ocurriría o en un hombre y en una mujer que tranquilamente van a tener una relación sexual después de una noche de copas, una discoteca, donde sea, y de repente, ¿qué tiene que hacer el hombre? Se conocen después de esas 2 copas y deciden irse a mantener relaciones sexuales. ¿Qué pretenden? ¿Qué tiene que hacer el hombre? ¿Que en mitad del fragor se detengan? Él, por ejemplo, le grabe con su teléfono móvil el consentimiento explícito o le haga firmar un papel en el que diga sí quiero mantener relaciones sexuales contigo. Todo lo que no sea esto va a ser un abuso, va a ser una violación. Bueno, es absolutamente de locos. El gobierno y el feminismo en general están muy lejos de la realidad. No es cuestión de cambiar el Código Penal con estas barbaridades que supondrán miles de injusticias. Es cuestión de reeducar, de volver, a mi juicio, a valores perdidos fundamentales. El respeto a la mujer y la no banalización, frivolización, lo que quieran ustedes, el sexo. Así es como vivimos a día de hoy en la España, en el mundo del siglo XXI. Y si no se corrige estas 2 tendencias, vamos a seguir por el mismo camino. Les presento ya nuevamente a la mesa que hoy nos acompaña. Está con nosotros y debuta en el Gataragua Jorge Martín Frías, que es cofundador y editor de Florida Blanca. Jorge, buenas noches de nuevo. Buenas noches. Muchas gracias por estar en El Gato. Iván Espinosa de los Monteros, no hace falta presentación. Buenas noches, Iván. Buenas noches. Julio Llenar, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar en El Gato. Miguel Durán. Buenas noches, de nuevo. ¿Ya empieza usted a hacer las pajaritas? Sí, tengo ya la primera medio hecha. Yo lo que no sé si usted hace pajaritas porque se aburre o porque necesita tener algo entre las manos, porque es que de verdad que me deja usted atónito. Te puedo contar pues no, ya no estamos en horario infantil y no puedo contarte un chiste, pero fuera de antena te lo contaré. Es que hay gente que necesitamos estar haciendo algo con las manos. Ese es mi caso, pero yo soy capaz de estar doblando cositas así y de pensar en determinadas maldades o en determinadas bondades. O sea, bueno, bien. Pues nada, don Miguel, gracias por aclararnos este punto que tenía la audiencia muy preocupado. Gracias. La audiencia, yo creo que mis pajaritas le importan. No se crea porque es sorprendente. Una higa, se les da una higa. Bueno, Benjamín López, muy buenas noches. Muy buenas. Gracias. Miguel Durán desmiente el mito ese de que los hombres no podemos hacer 2 cosas a la vez. Sí. Efectivamente. Sí, está claro. Bueno, señores, ¿cómo pueden participar con nosotros? Ya lo saben, a través de WhatsApp, enviando sus comentarios, notas de audios al 670-03-4543. También lo pueden hacer a través de nuestra red social Twitter y también a través de nuestro canal de YouTube. Y ya que tenemos a Miguel Durán aquí con nosotros, me gustaría nuestro consultorio legal de cada martes abordar varios aspectos, no solo uno en concreto, que creo que son interesantes. En primer lugar, porque como saben ustedes, la CNMV ha impuesto una sanción o va a imponer una sanción al Consejo de Administración del Banco Popular, presidido por Ángel Ron, es decir, el Banco Popular de hace año y medio, debido a la falsedad en las cuentas del banco durante la época en la que Ron presidió esta entidad. Miguel, la pregunta yo creo que es clara. ¿Favorece esta circunstancia a quienes están reclamando por haber perdido su dinero en el Banco Popular? Indudablemente sí, porque en realidad el hecho de que la propia CNMV, es decir, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, abunde de manera taxativa en el hecho de la falta de correspondencia de las cuentas formales con la realidad, con la imagen real de la compañía, abona la tesis que estamos defendiendo la práctica totalidad de los abogados que intervenimos en la defensa de los intereses de los afectados del Banco Popular, puesto que de haber conocido estos la existencia de esas irregularidades,
no habrían padecido el daño que finalmente se les causó. No olvidemos que además el Banco Santander ha provisionado aproximadamente casi 6.000 millones de euros para compensar las pérdidas de estas personas afectadas. Con lo cual podría provocar, digamos, una mayor facilidad en la tramitación de los procedimientos judiciales. Estoy convencido de que eso será así y además de que vendrán nuevas cotas, nuevos hechos que abonarán la certeza de que había esa falta de correspondencia entre la imagen real de la compañía y las cuentas formales. Bueno, vamos a hablar del Tribunal Supremo porque también ha tenido una decisión en materia de plusvalías que preocupa mucho a la gran mayoría de ciudadanos de nuestro país que tienen una vivienda en propiedad o las que se han cobrado por los ayuntamientos. ¿Deben las personas, digamos, que hayan vendido ya un inmueble, revisar de alguna manera, con carácter general siempre nos referimos, la liquidación de la plusvalía que ya han pagado? Deben hacerlo en todo caso, porque muchas veces los ayuntamientos, que como siempre ocurre con el que tiene que cobrar desde la administración pública, lo primero que hace es invitarte a pagar, los ayuntamientos giran el impuesto de plusvalías. Hubo una sentencia, varias sentencias del Tribunal Constitucional que invalidaron artículos que se referían a este impuesto. Y hubo gente que dijo que a partir de ese momento ninguna plusvalía era legal. Lo que el Tribunal Supremo viene a decir es, no señores, no es barra libre. Solo son ilegales aquellas plusvalías que se giren cuando lo que ha habido en la venta de un inmueble no han sido tales, sino que han sido minusvalías. Ejemplo, yo compré un piso por 300.000 y me lo he tenido que vender por 290.000. El ayuntamiento correspondiente me gira la plusvalía. Yo no tengo que pagarla porque yo he perdido dinero en la transacción. Claro. ¿Cómo lo pruebo? Pues con las escrituras, por ejemplo. Y si lo pruebo con las escrituras, quien tiene que probar lo contrario es el ayuntamiento. Por tanto, mi consejo es que antes de nada vayan a gente experta que le analicemos. Pero si esa liquidación de la plusvalía ya se ha pagado, ¿cuánto tiempo tienen o cuál es el plazo máximo para recurrirlo? 4 añitos. 4 años. Que no dejen pasar mucho tiempo, pero además que se revise bien todo lo que se ha podido pagar en ese sentido, porque conviene recuperar. Son 2.000 euros, 3.000 euros, 10.000 euros, los que sean. Está mucho mejor en el bolsillo de ustedes que en el bolsillo de quien luego a lo mejor no se lo gasta bien. Bueno, Miguel, y algo que tengo especial curiosidad y que creo que a nuestros espectadores también les puede ayudar. Digamos la obsolescencia programada también de electrodomésticos, aparatos electrónicos, que a buen seguro todo el mundo tiene en su propiedad. ¿Existe algún tipo de defensa jurídica frente a este tipo de prácticas de las compañías, de los fabricantes y de las vendedoras? Existe. La ley de competencia desleal y la regulación que en general protege al usuario y al consumidor establecen mecanismos que nosotros entendemos que son protectores precisamente frente a estas prácticas abusivas leoninas. Hay gente, hay firmas, ya se está poniendo muy de manifiesto eso, que en el diseño y en la fabricación de estos aparatos introducen elementos que sin que el usuario los pueda detectar hacen que dejen de prestar rendimientos en un tiempo programado. Que sepan estas compañías que ya hay despachos como es el mío, que estamos empezando a acoger personas que vienen a plantearnos las dudas que les ofrece el hecho de que un móvil, por ejemplo, se les estropea al 1 año y medio o a los 2 años, y que sepan que vamos a ir con todas las del BERI a defender a la gente. Y eso sí que permite demandas muy colectivas, porque ahí no hay que gastarse mucho dinero, ahí simplemente hay que unirse porque la unión hace la fuerza. Es decir, quienes realmente estén perjudicados, que no duden en acogerse a plataformas de perjudicados que estamos creando para ir contra ese tipo de prácticas. Bueno, ha quedado clarísimo. Ya lo saben, si tienen algún tipo de consulta o les ha parecido interesante, como siempre lo que nos ha dicho Miguel Durán, tienen ahí el teléfono, el 983 3020, 983 3020 o en la página web, no sé si la podemos ver otra vez, duranyduranAbogados.com. Ya saben, este es nuestro rinconcito de todos los martes de asesoramiento legal. Miguel, que gracias, ¿eh? La tengo casi rematada. ¿Ves? ¿El qué? La pajarita. Ah, hombre, qué bien. Mientras enseña la pantalla. Mientras iba explicando todo eso, he ido haciendo las dobleces. Son las únicas dobleces que yo tengo, ¿eh? Luego soy bastante... Sí, íntegro, entero, efectivamente. Bueno, antes de entrar en materia ya de la actualidad política, conectamos con nuestra compañera Beatriz Fajardo para que nos cuente
porque hay que empezar ya, digamos, a organizar el verano, las vacaciones. Beatriz, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Claro que sí, si ya estáis organizando las vacaciones, nosotros os vamos a dar una buena idea. Os presentamos las veladas del Palacio en Boadilla del Monte, una magnífica oportunidad de disfrutar de buena música. Empezó el 28 de junio y terminará el 14 de julio en un marco histórico incomparable. Este verano disfruta gratis en los jardines del Palacio del Infante Don Luis del mejor pop, flamenco y música clásica. Del 28 de junio al 14 de julio en concierto. Mikel Erenchun, José Mercé, Orquesta Metropolitana de Madrid, Annie B. Sweet, Jaime Urrutia, Antonio Carmona, Delica Chamber Orquesta, Pipingo, Revolver y la Orquesta Lírica Europea. Visita las veladas del Palacio. Visita Boadilla del Monte. El presidente de la Generalitat ha comentado y hablado con el presidente Sánchez de la autodeterminación. El presidente ha contestado con el altísimo autogobierno, descentralització política. En el 90% de la reunió van parlar d'això. La señora Carmen Calvo mintió inmediatamente nada más comparecer. Pasan 18 minutos de las 10 de la noche y nos vamos en directo hasta un conocido restaurante. ¿Es un restaurante? Bueno, no sé. Ahora nos lo dice nuestra compañera. En la capital de España, porque ahí está celebrando la cena del Grupo Parlamentario Popular, del PP. Ahí está Cristina Ramos. Cristina, muy buenas noches. Cuéntanos, porque están todos los protagonistas de lo que han sido estas primarias, los que han pasado, es decir, Soraya y Pablo Casado, y los que se quedaron a mitad de camino. Cuéntanos el ambiente, la expectación, qué es lo que han dicho los protagonistas. Buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. Pues las espadas siguen en alto, continúa esa brecha interna en el Partido Popular, pero parece que hoy se han dado una tregua porque esta noche se han reunido, como decías, los populares. Aquí a mis espaldas están cenando en una cena que ellos califican informal, todos los populares. Sería la primera vez que se vuelven a reunir todos los candidatos que se presentaron para suceder a Mariano Rajoy al frente del Partido Popular desde que se celebrasen esas primeras votaciones el pasado jueves 5 de julio. A su llegada, que la cena comenzaba a las 9:30, los políticos no han querido hacer declaraciones, tan solo José Ramón García Margallo, que no ha querido mojarse. Le hemos preguntado si prefiere que gane o quién quiere que gane, si Soraya Sáez de Santa María o Pablo Casado, que, como digo, no ha querido mojarse. Tan solo ha dicho que confía en que con esas segundas votaciones va a salir un Partido Popular más unido, más reforzado y más renovado. También algunas fuentes aún sin confirmar, pero nos dicen que tal vez Pablo Casado y Soraya Sáez de Santa María podían haberse reunido minutos antes de esta cena, en la que, claro, ahí ya nosotros nos preguntamos si han podido discutir, si finalmente van a celebrar ese debate o si creen que prefieren una candidatura unitaria o finalmente van a esas votaciones el 20 y 21 de julio en el Congreso Extraordinario del Partido Popular. Gonzalo. Muchísimas gracias, Cristina. En cuanto tengas a protagonistas o haya movimiento en esta cena, nos pides paso y nos vas contando. Gracias, buenas noches. Gracias. Enseguida hablamos de lo que está ocurriendo en el Partido Popular, que es muy interesante y hoy ha habido giros inesperados muy interesantes también. Pero antes saludamos a nuestro primer invitado, Carlos Berbel, director de... Un momento, Carlos, déjame presentarte, tranquilo. Director de confilegal.com, que, como saben ustedes, es el digital, la web de más reconocido prestigio a nivel, digamos, de la comunicación y de las noticias, de la judicatura y todo este mundillo. Carlos, buenas noches, ahora sí. Buenas noches. Bueno, hoy, auto de cierre. Pablo Llarena ha cerrado la instrucción. Se cierra ya la fase de instrucción y empezamos la fase intermedia. Hoy es día 10 de julio. Y en 10 días. Más o menos, antes de verano, ha cumplido los plazos. Sí, claro. ¿Y ahora qué es lo que ocurre? Cuéntanos.
pues tiene que haber una segunda... Entra en la fase intermedia, hay un auto de ratificación de conclusión del sumario y a continuación pasarán unos días más el auto de apertura de juicio oral. Y entonces nos iremos, pues a lo mejor a octubre, noviembre, veremos. Es decir, Pablo Llarena, digamos que si ya... no ocurren cosas entre medias. ¿Eso qué quiere decir? A ver, si mal recuerdo, son 6 diputados autonómicos, ¿no? Sí. Puigdemont y Comín, si mal recuerdo, están en rebeldía, por lo tanto va a ser una pieza aparte. Hay 4, y hoy estaba hablando con amigos de la Judicatura y digo, ¿y qué pasa si estos 4 que son diputados dimiten? 4. Pues una posibilidad sería que bueno, pasarían la Audiencia Nacional, con lo cual se retrasaría todo y demás. Es decir, son escenarios ahora mismo... Esto parece una película, una serie de Netflix. O sea, los giros, momento. Estamos continuamente con giros... Vamos a separar, porque creo que son 2 aspectos. Ahora enseguida hablamos de la situación, digamos, procesal y como servidores públicos, bueno, diputados, que son... ¿Servidores públicos? Sí, ya, pero bueno, sirven determinados intereses, ¿no? Bueno, pero en cualquier caso. Pero enseguida, lo que es la instrucción. Sí. Se ha cerrado, se ha elevado a la sala, digamos, que va a hacer el juicio. Enjuiciadora, sí. Vale. Son entonces, siete magistrados. 7 magistrados. 7 magistrados y un secretario judicial. Y ya te lo he dicho 3 veces, sí. Esto va a ser un tribunal o un juicio de una sola bala. O sea, aquí no hay apelación. No hay apelación. Aquí, cuando el momento que vayamos, le pasó al juez Garzón, por ejemplo, recordemos, o aquellos acusados por los partidos de Acción Nacionalista Vasca y Partido Comunista de Tierras Vascas, todo fue a un solo partido. Es decir, que si vamos a juicio, son 7 magistrados, y estos 7 magistrados consideran que hay pruebas suficientes para sustanciar los delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos, pues entonces, y hubiera una sentencia condenatoria, no habría posibilidad de apelación. Vale. ¿Va a juzgar a Puigdemont y compañía 7 magistrados? A mí es lo mismo. ¿Cómo? Lo mismo, cuando llegue el momento, sí. Es una pieza separada, es decir, estos señores están fuera. Tenemos ahora mismo 2, son 5, si me recuerdo, que están fuera. Entonces, hasta que estos no estén en territorio español, no se puede actuar contra ellos. Y corrígeme, querido amigo, en los juicios contra personas que están ausentes solo se pueden hacer cuando los delitos, las faltas, son menos de 2 años. Así es. Entonces, cuando esto estamos hablando de 15 a 20 años, la rebelión o la sedición de 10 a 15 años, con lo cual aquí no hay tutía, tienen que estar presentes. No se puede hacer un juicio en ausencia. Es decir, el juicio contra los fugados, contra los huidos, hasta que no vuelvan, no hay o juicio. Hasta que no los extraditen, no va a haber juicio. No hay juicio. Vale. Una última cuestión respecto al procedimiento. Previsión de que haya un juicio en otoño, octubre, noviembre, veremos. ¿La duración de ese juicio se va a alargar o son rápidos los juicios en el Supremo? Aquí te pido que vuelvas a sacar tu bola de cristal. A ver, los juicios se sabe siempre cómo empiezan, pero nunca cómo acaban. Porque puede ser que depende de los testigos que pidan, depende de las periciales, depende de muchas cosas. Sí te digo que va a ser un sitio que todo el mundo conocemos, que es el Salón de Plenos del Tribunal Supremo, donde hace poco tiempo tomó posesión la Fiscal General del Estado. Sí. Eso que es impresionante. Ahí se juzgó también a Garzón y los grandes juicios se hacen ahí. Va a ser ahí concretamente y va a estar todos sentados en el centro. ¿Cuánto puede durar? No lo sé, pero yo menos de un mes no creo que dure, ¿eh? Que decir que esto es muy complicado, esto es muy complicado, es muy complicado. Y te estamos hablando en torno a un mes. Yo me iba a lo mejor al año, o lo que si la instrucción había durado 8 meses. No, tampoco. No. Ojo, ahora, bueno, si el maestro Berbell me permite, porque Miguel, yo siempre le permito a usted. Un segundo, Miguel, porque acabo 2 preguntas más y luego ya el primero en hablar, evidentemente, va a ser nuestro penalista de cabecera, Miguel Durán. Pero, Miguel, perdona, Carlos, respecto a los tiempos ya lo sabemos. Ahora, la decisión que ha tomado hoy, ha cerrado la instrucción y ha decidido suspender a los diputados. Vamos a ver el artículo 384, efectivamente, sí, bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que dice lo siguiente. A ver si lo podemos ver para que nuestros espectadores sepan ustedes en qué se ha basado. Dice que en cuanto se firme un auto de procesamiento y esté decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas
o individuos terroristas o rebeldes, ahí está el delito, individuo rebelde, el procesado que estuviera ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión. Esto quiere decir que desde hoy mismo, Carlos, Junqueras, Forn, Turull, Rull, Puigdemont, ¿ya no son diputados? Han dejado de tener función de diputados, sí. Han dejado de ser diputados, a todos efectos. Eso, siguen siendo diputados, pero ya los poderes de volar y de ya nada. O sea, no pueden votar, no pueden delegar su voto, absolutamente nada. Nada. Entonces aquí hay que dilucidar un problema gordo y es, habría que ver concretamente los textos que rigen el funcionamiento del Parlamento catalán. Es decir, si permite justamente la sustitución o no. Porque si no está contemplada, aunque ya te digo una cosa, con lo que está ocurriendo en el Parlamento catalán puede ocurrir cualquier cosa. Quiere decir, cualquier burrada que te puedas encontrar puede ocurrir. Por lo tanto, lo más seguro es que lo sustituyan por otros 4 y no pierdan la mayoría, porque supongamos que no pueden sustituir a los 5, que son 5, porque Comín ha quedado suspendido, son 6 diputados, pero Comín está fuera y ha recurrido, y por lo tanto el auto de procesamiento está por ver, entonces en él no ha quedado suspendido, son suspendidos los 5. Entonces, en este caso habría que ver si el Parlamento permite sustitución o no. Si dice que no, se han quedado sin mayoría. Interesantísimo lo que estamos hablando respecto a este desafío separatista catalán, a ese golpe de Estado, del cual, por cierto, vamos a hablar el próximo jueves, pasado mañana, día 12 de julio, en una reunión donde el presidente de esta casa, Julio Ariza, acompañado por un servidor, vamos a estar en el Hotel Atenea, en la calle Joan Güell 207. Vamos a charlar, vamos a tener un coloquio con todos los amigos del Grupo Intereconomía, a todos los que quieran, de Barcelona, de provincias catalanas, de provincias de cualquier otro lugar de España, para hablar de actualidad política y, sobre todo, para hablar de ese desafío separatista y de la situación de convivencia, de esa fractura social real que se está viviendo en Cataluña, pese a que muchos intenten negar. Ya les digo que será a las 8 de la tarde, en el Hotel Atenea, entrada gratuita, es una charla evidentemente gratuita, luego creo que tendremos una cena y ahí, ya les digo, estaremos con todos ustedes, el presidente de esta casa acompañado por un servidor. Jueves a las 8 de la tarde y ahí lo tienen, ¿eh? Si quieren asistir pueden llamar a ese número que tienen en sus pantallas, 91 616 2464 para reservar plaza porque hay un aforo limitado, o escribiendo a la dirección de correo electrónico club@intereconomia.eu. Hacemos una brevísima pausa, pero antes, Beatriz Fajardo, cuéntanos cómo se puede ahorrar en energía, en gas, en electricidad. Beatriz, buenas noches. Buenas noches de nuevo. Tengo un consejo muy interesante para todos ustedes. Aldro Energía y el Grupo Intereconomía colaboran en el ahorro de sus facturas de luz y gas. Estamos acostumbrados a que nuestras compañías de energía no nos entiendan. Parece que hablan en otro idioma, ¿verdad? Pues no se preocupe, en Aldro Energía le entienden y se lo ponen fácil. Contrate Aldro Energía de una forma sencilla, tan solo con una llamada al 91 193 1600 y ellos se encargan de todas las gestiones y sin ningún coste para usted. Además, con la colaboración entre esta casa, el Grupo Intereconomía y Aldro Energía, usted se beneficiará de un descuento del 20% en sus tarifas de luz y gas. Contrate Aldro Energía y empiece a ahorrar desde ya. Llámenos al 91 193 1600. Y si tiene negocio, también tenemos para usted grandes condiciones. No espere más, llame al 91 193 1600. Aldro Energía, empresa colaboradora del Grupo Intereconomía. Yo siempre lo recuerdo, mi primer programa fue El Gato al Agua, creo que fue por el año 2005, de eso ha llovido, ¿no? Espero que ustedes sigan haciendo su labor porque vamos a vivir tiempos terribles, muy difíciles, en que la pedagogía y la claridad van a ser fundamentales. Como lo dijo antes, que Rajoy estuvo aquí antes de ser presidente, yo, cuando sea presidente, el 6 de julio no tenéis programa porque es jueves o es viernes. Sí, no, pero si se compromete usted a venir, lo hacemos. El 5 no, porque voy a estar celebrando las elecciones y mi cumpleaños, pero el 6 sí. Sí. Yo os agradezco muchísimo la labor que hacéis. Yo creo que ahora vais a volver a tener una responsabilidad muy importante. Pero no hagan lo mismo que Rajoy, ¿eh? No, pero el 6 sí. ¿El 6 vendría aquí? Sí, sí. Pues venga, hacemos un programa especial con el flamante ganador. Pero claro preparando, como seré líder, por favor, ir preparando una ración de esas de piropos. Porque... Sí. Bueno, aquí no somos muy de adular al líder. Pues claro, parece que es que todo eso nos parece bien. Y como por otra parte, la mayoría de los medios de comunicación, con la honrosísima excepción de ustedes,
están absolutamente tomados por la ideología dominante, que no es otra que el socialismo. Cuando estamos en la oposición, Intereconomía se convierte siempre en una referencia para muchos de nuestros votantes y afiliados. Algo está cambiando, evidentemente no sabemos qué es, pero es increíble, ya les digo yo, que durante tantos años, hasta el año 2011, acuérdense, la última entrevista que dio el candidato Mariano Rajoy el 18 de noviembre del año 2011, un viernes, me acuerdo, 48 horas antes de las elecciones generales, fue aquí, encima en su casa, en su domicilio. Nos abrió las puertas al Gat al Agua y le hicimos esa entrevista. Al cabo de 48 horas ganó las elecciones con aquella amplísima mayoría absoluta y después nunca más se supo. Adiós Rajoy. Bueno, no, ya Rajoy ya no está, pero bueno, adiós Intereconomía. Y ahora que vuelven a estar en la oposición, vuelve el toc-toc. Bueno, está muy bien, está muy bien. Aquí, desde luego, los que no nos hemos movido somos nosotros, que eso también es bueno saberlo. Bueno, ustedes se fían en esta casa, después de estos 6 años, ustedes se fían ahora de cuando todos estos políticos que han estado 6 años haciendo lo contrario, ahora dicen una cosa contraria a lo que han hecho durante 6 años. ¿Ustedes se fían? ¿Ustedes creen que ahora Intereconomía va a ser referente para todos estos políticos? Los que tienen el beneficio de la duda son ustedes, don Iván. Ya veremos si cuando Vox llega al poder, oye, toca poder, a ver qué es lo que hace. Pero desde luego tienen ustedes el beneficio de la duda. Quien no lo tiene son otros que no han hecho. ¿Soraya Sáenz de Santa María estuvo aquí en algún momento? Soraya Sáenz de Santa María estaba aquí cada semana, me atrevería a decir, una vez al mes como mínimo, cuando era portavoz, era la líder de la oposición, el Partido Popular. Llegó 2011 y se truncó. Porque claro, quien se movió es el Partido Popular. Pero bueno, eso es otro debate que ya hemos tenido aquí, es para constatar lo que ocurre. Miguel Durán, aspectos, por favor, de una manera didáctica, como hace usted siempre, que pueden influir en todo esto y en la decisión de hoy del juez de Arena de cerrar la instrucción, la apertura del juicio oral para probablemente otoño y qué ocurre con todos los diputados inhabilitados. A ver, yo creo que fijar el momento del juicio, pensar que puede darse en otoño, depende mucho porque en la fase intermedia, si bien no son los recursos la especie más extendible, yo creo que los abogados de estos señores van a esforzarse cuanto más puedan mejor para tratar de aproximar lo más posible, repito, la celebración del juicio a las elecciones autonómicas y municipales. Hay distintas formas de intentarlo. Ahí el Tribunal Supremo, dentro del garantismo que la jurisdicción penal tiene que prestar, pues deberá andar suficientemente listo y espabilado para no permitir que el filibusterismo procesal pueda entorpecer o dificultar la labor. Yo, respecto a lo que comentaba Carlos, en el sentido de que por determinadas renuncias pudieran intentar hurtar la competencia al Tribunal Supremo, yo creo que no va a caber eso, porque hay un principio que es el de lo que llamamos la perpetuatio jurisdictionis, o sea, la perpetuación de la jurisdicción, que lo tiene además el Tribunal Supremo muy consolidado. Hubo un auto famoso de 10 de diciembre del año 2014 que afectó incluso a la causa Gürtel, yo me lo conozco bien, y que te dice, oiga, mire, cuando con artificios usted pretende hurtar el enjuiciamiento de una causa al tribunal que ha venido conociendo de la instrucción, etcétera, pues no va a tener usted suerte, no se lo vamos a conceder. Yo no creo que el Tribunal Supremo vaya a perder la jurisdicción. Sí que es verdad que estos señores ahora quedan en una situación de tierra de nadie porque, como el propio auto del señor Llarena dice, no les están desposeyendo de su condición, de su acta, por decirlo de una forma más gráfica. Lo que les están diciendo es que en tanto la situación que vivimos se siga dando, ellos no pueden, como bien ha dicho Carlos, ejercer esas funciones. Podría darse incluso una paradoja tremenda en relación a los que están en rebeldía, porque, como ha dicho Carlos también, son injuzgables, si vale el palabra. Imaginemos, por ejemplo, que se juzga a estos señores y se les condena por el delito de rebeldía y que el PSOE o sus aliados o todos ellos
hacen una reforma del Código Penal que circunscriba ese delito de otra manera, con otros aspectos, de tal forma que, por la retroactividad de la ley penal, afecte a los que hayan sido condenados por ese delito, pero también afecta, puesto que ya sería una situación atípica, a los que tuvieran que ser juzgados. Es decir, ocurriría que habría gente que se habría, por decirlo en lenguaje coloquial, se habría chupado unos añitos de cárcel, pero otros, sin embargo, pues estando en el extranjero, fugados, con la permisividad belga o alemana o de quien sea, pues podrían escaparse al delito de rebelión. Yo no sé, yo creo que aquí va a haber muchas artimañas procesales por parte de las defensas, porque, como digo, este es un juicio que evidentemente van a intentar politizar en sumo grado, creo yo. Venga, más opiniones, vamos a este lado de la mesa. ¿Qué os parece este auto y cómo puede influir? Porque, por cierto, hay que ver hasta qué punto el gobierno va a poder hacer algo de Pedro Sánchez o no, más allá de una manera legal, el acercamiento de esos políticos presos, que se ha hecho, podían haberlo hecho, pero la ley así lo establece. Bueno, poco más puede hacer. Le pedían más gestos desde el separatismo a Pedro Sánchez, no puede ponerlos en libertad, pero sí que en un momento dado veremos si ahí cabe la posibilidad de un indulto, una vez ya tengan la sentencia firme, veremos también si se atreve este gobierno a ello, ¿no? Venga, opiniones de lo de hoy. Lo veo difícil, ¿eh? O sea... ¿Indulto dices? A ver, difícil. Indulto de momento no puede ser, sí, pero comentaba Gonzalo la posibilidad de que una vez ya hubiera salido la sentencia, el gobierno se pudiera atrever a indultarlos. Se pueden atrever a lo que quieran. Es decir, viendo algunas de las ocurrencias que estamos viendo, se pueden atrever a lo que quieran. No digo que me sorprendería estrepitosamente. Lo que pasa que yo creo que quedarían bastante dañados respecto al tema de la imagen y que no creo que se vayan a atrever a este tipo de situaciones. De hecho, tienen estas reuniones con Torra y tal, salen con un tipo de declaraciones y luego se ven como obligados a tener que justificarlas. Es decir, que siempre se dan cuenta del error a posteriori y cuando la gente empieza a quejarse y empiezan a sonar tambores de guerra, salen a decir que no, hombre, no, que no hay posibilidad de derecho a autodeterminación, que no entra dentro de la Constitución y que no cabe en ninguno de nuestros países de nuestro entorno. Lo han llegado a decir después de estar hablando prácticamente, según Torra, 2 horas del tema de la autodeterminación de forma continuada. Entonces, que no creo que vaya a haber ningún tipo de presión por parte del Gobierno en el procedimiento judicial y que las cosas irán como tengan que ir y que previsiblemente nos vamos a encontrar con estas personas en prisión. Yo creo que es una cosa que está ahí. ¿Cómo se va a utilizar esto por parte de los partidos independentistas? Pues obviamente como se está utilizando de forma continuada. La deriva... Injerencia, presión, se quiere acabar con el diálogo, esto no sirve para nada, veis cómo no nos quieren, esto motiva que yo pueda seguir otra vez con el proceso. ¿No? La propaganda habitual, claro, que no se contesta y que no se sigue sin rebatir. A mí no me preocupa lo que hagan los independentistas, la verdad, porque van a seguir en su línea. Me preocupa más lo que pudiera llegar a hacer el gobierno, ¿no? Sobre todo porque vemos síntomas de una deriva preocupante, ¿no? Esto del indulto que tú pones sobre la mesa, Gonzalo, esto hay que recordar que el primero que lo verbalizó fue Miquel Iceta en la campaña de las elecciones catalanas. ¿Qué me estás diciendo? Sí, claro, él dijo que habría que indultar, que era partidario de indultar. Luego plegó velas. Luego se retractó cuando vio el daño que le había provocado. Es verdad que en aquel momento el daño era enorme. Quizás dentro de un tiempo, pues a través de la propaganda clásica de la izquierda, pues a lo mejor llega a moldar a la opinión pública para que se vea de otra manera. Porque claro, es que esa deriva incluye, por ejemplo, declaraciones como la de Miquel Iceta, que dice que, acaba de decir, ¿no?, que los CDR han sido menos beligerantes que Inés Arrimadas. Claro, decir esto es de una gravedad impresionante y te apunta un poco por dónde, no sé, por dónde van discurriendo los acontecimientos, ¿no? Sobre todo cuando vemos las prisas por acercar a los presos. Pero Iceta fue un globo sonda, Benjamín. Fue un globo sonda que lanzó. Fue un globo sonda, sí, bueno, se dieron cuenta que aquello no funcionaba y plegaron. Pero tú lo lanzas, o sea, la idea está ahí, la idea la tienes, ¿no? Y entonces lo lanzas, efectivamente, en aquel momento se le atragantó, pero veremos a ver eso dentro de un tiempo, con una condena, quizá con un pequeño tiempo cumplido, etcétera, etcétera.
y bien pasado por la trituradora de la propaganda política, pues igual consiguen tener un efecto en la sociedad que a lo mejor se lo trague, ¿no? Pero hay síntomas preocupantes, desde luego. Esas cosas que dice Iceta están en la mejor tradición del PSC. Precisamente porque el PSC lleva años diciendo eso, es por lo que aparece Ciudadanos. Ciudadanos lo componen un grupo de intelectuales, de pensadores, progresistas, de izquierdas, que no se sienten cómodos en lo que antiguamente era su casa, que era el PSC. Entre ellos, Girauta, que ha explicado muchas veces cómo se celebraba con champán el día que asesinan a militares. O sea, se celebra, digo, en la sede del PSC, donde había un ministro del gobierno, como era Narcís Serra, ya en época de Felipe. Se celebraba con champán asesinatos de militares. Entonces, eso... Y han llevado, perdona Iván, han llevado en su programa electoral el derecho a decidir. Bueno, esa es la tradición del PSC. Como consecuencia de esa tradición nace un partido como Ciudadanos para representar a aquellos que son progresistas o de izquierdas no nacionalistas. Pero es que siguen con esto. Y lo que hace el gobierno central hoy es algo a lo que han sucumbido yo creo que todos los gobiernos en democracia, que es pensar que ellos sí entienden el nacionalismo y que ellos van a intentar arreglarlo, no como el anterior, ¿no? Y cuando llega Felipe González, él va a entenderse bien con Pujol. Cuando llega Aznar hace concesiones al nacionalismo, no como el anterior. Cuando llega Zapatero, hace las mayores concesiones que se habían conocido hasta ese momento, incluyendo aquello que con esto empezó todo, ¿no? Aquello de que aprobaré lo que salga al Parlamento de Cataluña. Cuando llega Rajoy, se hacen concesiones adicionales. Y cuando llega el actual presidente Sánchez, pues exactamente lo mismo. Lo que quieren decir es que ha habido un problema de talante, que no ha habido diálogo, que no ha habido comunicación, y lo reciben en una especie de sensación de adanismo, de que ellos vienen a descubrir cada vez, ¿no? Vienen a descubrir cómo se debe hacer las cosas. Y lo que se encuentran enfrente es siempre lo mismo. Es un nacionalismo que es unívoco, que lleva 40 años con lo mismo. Ellos no cambian de posición. Los que van cambiando son los de Madrid. Por eso cuando Benjamín dice que no le preocupa lo que hace el nacionalismo, tiene toda la razón. Si el problema no es el nacionalismo, el problema es lo que hace el gobierno central. Pero esta vez hay una cosa absolutamente distinta de todas las anteriores veces. A pesar de que todos los presidentes del gobierno han creído que ellos iban a saber taimar al nacionalismo, este gobierno tiene una peculiaridad, y es que dentro del gobierno está una nacionalista socialista, como es Meritxell Batet. Entonces, esto cambia completamente las reglas del juego. Aunque ya en su primera entrevista, como ha sido la de hoy, ya han probado lo que son las consecuencias de intentar meterse en la cama con el nacionalismo, nada más salir el presidente, como dicen ellos, Torras, pues ya ha desmentido la línea argumental de Carmen Calvo y ha dicho que no es eso lo que hablaron, sino que hablaron durante el 90% de autodeterminación, de nacionalismo, iba con el lazo amarillo, y mientras el presidente del gobierno español, Sánchez, tragando con el lazo amarillo, tragando con que el otro hable durante el 90% del tiempo de presos políticos, que es una cosa intolerable, tragando con que se hable de autodeterminación, tratándole como si fueran de igual a igual, cuando eso es absolutamente impensable en ninguna democracia del mundo. Entonces, este gobierno, como todos los anteriores, se creía que iba a saber tratar al nacionalismo, que le van a ser capaces de taimar, van a descubrir muy pronto que eso no es posible, y la pregunta es, ¿qué pasará después? ¿Hasta dónde está dispuesto Sánchez a traicionar? Ya hemos visto las sucesivas concesiones que han hecho los gobiernos anteriores. ¿Hasta dónde está dispuesto Sánchez a traicionar? Lo vamos a ver muy pronto. Momento, que falta todavía, Jorge, por opinar al respecto de todo lo que está suponiendo con esta decisión ahí del juez de Arena de cerrar la instrucción y todas las derivadas que pueden venir. Jorge. Bueno, yo creo que en primer lugar hay que congratularse de que el Estado efectivamente funciona a pesar del gobierno, y eso nos puede dar cierta tranquilidad a los españoles. Ahora, yo bajo ningún concepto minusvaloraría al Partido Socialista Obrero Español, porque yo no creo que lancen globos sonda, sino que siempre responden a estrategias meditadas y articuladas. Nosotros en Florida Blanca, por ejemplo, en el editorial que sacamos con la moción de censura, yo creo que se nos olvida que evidentemente Sánchez llegó con unos votos, y en esos votos se han pactado cosas que no sabemos. Ahí está, tenemos ejemplo, por ejemplo, Radio Televisión Española, estamos viendo cómo se está repartiendo claramente, y lo que en un principio iba a ser algo temporal se va a alargar hasta el final de legislatura inicialmente. Entonces, hay una serie de cosas, información que no disponemos, y desde luego el PSOE siempre más ha tenido un problema con la nación, y bueno, como acaba de demostrar precisamente en Aragón, con esta ley que acaba de aprobar. Entonces yo creo que no hay que minusvalorarlo. Y también he de decir que no creo tampoco que todos y cada uno de los presidentes del gobierno hayan estado... Yo creo que Aznar, por ejemplo, hay que reconocerle que aprobó aquella ley por la cual si uno convocaba un referéndum directamente tenía que pasar por el tribunal, si no recuerdo mal. Y que Zapatero, según llegó al poder, la eliminó o la derogó.
Y Rajoy después no la resucitó. Efectivamente. Pudiendo haberlo hecho porque tenía mayoría más que sobrada. A mí lo que me importaría, daría cosas importantes por conocer, no es tanto si hablaron ayer estos dos señores de un 90% de la autodeterminación. A mí me gustaría saber si en esa conversación el señor Torra le deslizó al señor Sánchez, o sin que se lo deslizara, lo pudo apuntar, que la fiscal general del Estado, que aunque su título sea ese, ya sabemos que en España son fiscales generales del Gobierno, hasta ahora la tradición ha sido más bien ese comportamiento, si de alguna manera chalanearon estos dos señores con la posibilidad de que la fiscal no ejerza la acusación por el delito de rebelión. Porque si eso fuera así, este procedimiento tendría una rebaja en cuanto a las expectativas de condena importantes. Ya lo ha desmentido la fiscal general del Estado diciendo que no, ¿eh? Bueno, yo... Y te digo una cosa, yo que hablo bastante con los fiscales, con las tres asociaciones y demás, tú cuando hablas con unos y con otros es como si fuera una. Es decir, el tema de la amenaza de secesión lo tienen muy claro todos ellos, ¿eh? Sí, pero Carlos, yo como Santo Tomás... ¿de qué deje de tocar? Yo, como además no veo, tengo que tocar. Sí, tú eres muy tocón. Yo sí hago, son mis maneras de ver. Sí, totalmente. Lógico. Pero siempre toco con el consentimiento de la víctima. Bien, vale. Bueno, entonces, Miguel, al grano, por favor. No, que estáis que vamos. Es que me provocan, señoras y señores que nos están oyendo y viendo en su mayoría. ¿Me han provocado o no me han provocado? Para que yo haya dicho lo que he dicho. Yo creo que queda muy claro, ¿no? Yo, volviendo a lo serio. Sí. Yo quiero ver el escrito de conclusiones provisionales, es decir, el escrito de acusación del Ministerio Público, y cuando vea en ese escrito expresado el delito de rebelión y bien justificado y bien motivado, entonces no tendré dudas de que esta señora, por la que yo siento un profundo respeto, yo no tengo ningún elemento de valoración que me haga prescindir de ese respeto, pero yo querré ver si efectivamente esta señora no responde a códigos estrictamente políticos en esta materia. Bueno, vamos a ver. Vamos a introducir, decía Miguel que hoy Joaquim Torra, después de la reunión ayer con Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa, volvió, digamos, a su casa, territorio amigo, y en su radio, en Cataluña Radio, que es auténtica radio de Estado, igual que TV3, bueno, pues decía o contradecía, digamos, todo lo que había dicho ayer la vicepresidenta Calvo al respecto de cómo había ido la reunión. Fíjense, porque daba titulares muy interesantes, ¿eh? María Matos, buenas noches. Cuéntanos en qué consistió o qué ha dicho exactamente. Buenas noches, Gonzalo. Pues aunque Torra ha valorado su reunión con Sánchez muy positivamente, diciendo que ambos han sido muy honestos, lo cierto es que a pocos acuerdos han llegado. El presidente de la Generalitat sigue enrocado en conseguir la independencia de Cataluña y por ello ha asegurado que jamás renunciarán a lo que ellos llaman derecho de autodeterminación. Para ellos, la única solución es votar, aunque ya votaron y no sirvió de mucho. Nosotros, insisto, no vamos a renunciar a nada, porque no podemos renunciar a nada. El derecho a la autodeterminación de Cataluña no puede renunciar a él, el presidente de la Generalitat de Cataluña, porque es un derecho que pertenece al pueblo de Cataluña y por tanto no le podemos renunciar, sino que es un problema que tiene que votarse. Creo que ese es el punto clave de los futuros encuentros, de las futuras negociaciones con el Gobierno del Estado. Pero fíjense en lo que dice Torra. Dice que Sánchez va a permitir la apertura de las embajadas catalanas en el exterior, las mismas que el gobierno de Rajoy cerró con el 155. El presidente Sánchez nos ha comentado que no pone ninguna objeción a las delegaciones que pueda abrir la Generalitat. Y presten atención a la versión independentista que Torra trasladó ayer en su reunión con Sánchez. Dice que los catalanes solamente quieren decidir, pero sin que les peguen. Vean. Que los catalanes puedan decidir libremente, democráticamente, pacíficamente su futuro. Esto es lo único que exige el catalanismo. Democráticamente y pacíficamente. Y si puede ser, que no les peguen por ello.
Y ya por último, vean de qué forma ha transcurrido la reunión que Torra tilda de pacífica. Podríamos entender que llega incluso a amenazar a Pedro Sánchez al decirle que está dispuesto a todo y que no tiene nada que perder. Va dir Pedro Sánchez, estem disposats a qualsevol cosa i, per tant, jo puc acabar a la presó com els meus companys? Jo li vaig explicar al senyor Sánchez que jo tinc 55 anys, que els meus fills ja són molt grans, que jo no tinc res a perdre. De momento sabemos que próximamente tendrán otra reunión, pero esta vez será en Barcelona. Bueno, y esta mañana también Quim Torra decía que el 90% de la conversación de ayer, de las 2 horas y media, a ver, Iván, cálculo mental que es de números, 90% de 2 horas y media debe ser 2 horas y cuarto, ¿no? 2 horas y 10 aproximadamente. Sí, cuarto. Y cuarto, ¿no? Pues sí, gracias, sí. Miguel. Uno que es de letras, pero también de números, por lo que veo. Bueno, pues fue sobre el derecho a autodeterminación, cosa que la ministra o vicepresidenta dijo que no, que lo habían tratado, pero que la respuesta fue tan inequívoca por parte de Pedro Sánchez, con lo cual ya soslayaron el asunto. Escuchen a Torra. Jo diria que en el 90% de la reunió vam parlar d'això, perquè és que és el tema. O sigui, jo no puc anar a una reunió amb el president espanyol i parlar d'altres temes. Bueno, ¿qué os parece? ¿Cuánto has dicho? ¿Cuánto has dicho? ¿1 hora y cuánto? No, no. 2 horas y media. 2 horas y media. Cuarto, hablando de autodeterminación. Del derecho a la autodeterminación. Y del Barça, y del Español, y del Real Madrid. Yo te digo lo que ha dicho Quim Torra. Yo he estado mucho de esas reuniones con gente importante y demás, y cuando este tipo de historias, 10 minutos a lo sumo, o a lo mejor 5, porque es una cosa demasiado sensible, pero 2 horas y pico... Que tienes demasiadas cosas de las que hablar. Venga. Quim Torra está haciendo un papel, y está haciendo un papel de cara a los suyos propios. Entonces, él tiene un papel, tiene una CLE que tiene que darle palomitas para que la cosa siga funcionando y sigan apoyando el tema del independentismo y sigan saliendo a la calle, poniéndose los lacitos y haciéndole la vida imposible a todos aquellos que no son como ellos. Y entonces tú a esta gente le tienes que dar pan y circo. Entonces, toda la declaración que ha hecho el señor Quim Torra, toda entera, la puedes coger entera y la puedes tirar a la basura, porque cualquier parecido que pueda haber tenido con la realidad tiene que ser ninguno. Ninguno. ¿Pero por qué estás tan seguro, Julio? No, que me parece bien el punto de vista. Estoy prácticamente seguro, porque tiendo a creerme más a las personas de Estado que cualquier palabra que pueda salir de la boca de Quim Torra. Porque no me lo creo cuando normalmente lo dice, y no me lo tengo por qué creer ahora. Cuando las declaraciones además son tan contrapuestas y no tienen absolutamente nada que ver la una con la otra. ¿Que hablaron de autodeterminación? Por supuesto. ¿Que hablaron el 90% de la conversación de 2 horas? Ni de coña. Pero es que no me lo creo en absoluto. Lo que pasa es que él tiene que enajenar a sus masas. Quiere decir, el independentismo no se mantiene como una máquina a toda presión contra cualquier tipo de pared u obstáculo que vaya a pillar por delante, a no ser que tú le estés dando continuamente dinamita. Y entonces, que hablaron de sanidad y de... Seguramente hablaron de sanidad seguramente para que les confieran todavía más competencias, porque quieren más autodeterminación y no sé cuántos. Y para él, hablar de cualquier cosa de estas es más autodeterminación. Estoy hablando de una cosa muy importante, que es Cataluña tiene una deuda de 73.000 millones de euros. Parte de la condonación de esa deuda sí que es una cosa importante. Quiere decir, tú quieres hacer cualquier cosa, evidentemente ese es un tema... Que no hablar de y el resto de comunidades autónomas, ¿qué va a decir? Venga, que eso, Carlos, también es bastante, vamos, van a poner el grito en el cielo. Tienes razón, Carlos, que se lo den es una cosa, pero que hable él de eso, seguro. Como, sí. Pero hay un hecho que a mí me parece muy significativo, y es que más allá de la verbalización que desde el punto de vista propagandístico le interese a este hombre, lo cierto y verdad, si no fracasan los planteamientos, es que se han constituido grupos de trabajo. ¿Para qué? Pues para agilizar determinadas transferencias y sobre todo para poner encima de la mesa otras. Y cuando el señor Torra empiece a darse cuenta de lo que son consecuciones tangibles y las pueda de alguna manera manejar con su clac y sobre todo con la gente, y cuando empiecen a tocar más dinerete, pues este tipo de cosas puede ocurrirle al señor Puigdemont lo mismo que al señor Mas le ocurrió con relación a él. Es decir, que el señor Torra pues empieza a decir, vale, sí, no renuncio a la autodeterminación, pero de momento vamos a coger lo que tenemos. Exacto. Cuidado, porque eso yo creo que por lo menos en Cataluña hay gente del independentismo que lo está viendo venir y lo aplauden, por cierto,
Otra cosa es qué administración inteligente sabe hacer el gobierno central, el Estado, en definitiva España, de ese tipo de cosas. Es decir, qué concesiones se van a dar, a cambio de qué contrapartidas se van a exigir, etcétera. Esa es la jugada. A ver, Jorge, Iván. Venga, Jorge. Aquí sí que es verdad que hay también un problema, ¿no? Porque efectivamente yo no creo que efectivamente el 90% estuviera hablando de autodeterminación. Pero lo que tú dices también por otro lado es muy importante, porque él sigue con la propaganda, pero al final también puede pasar, como le pasó a Artur Mas, que es que al final la masa que le vas echando gasolina es al final la que te acaba a ti imponiendo. Y la que te pasa por encima. Eso es posible, eso es posible. Y acabas como estabas acabando antes. Eso es posible. Lo cual yo creo que hay que tener muy en cuenta de lo que se ha dicho aquí ahora mismo. A mí, por ejemplo, hay una cosa que hemos pasado por alto, que es el tema de las llamadas embajadas. Yo, si no recuerdo mal, creo que eso dependería de Asuntos Exteriores, sí. O sea, es decir, del señor Borrell. Yo dudo que era hasta hace unos meses, en fin, el gran defensor casi del constitucionalismo en Cataluña, ¿no? O así aparecía en esas manifestaciones de sociedad civil catalana y demás. Yo no sé si el señor Borrell va a pasar por ese aro. Y desde luego un mal precedente se volvería a sentar si se siguieran haciendo más concesiones, cuando además es que Cataluña es la comunidad autónoma en la que más se ha invertido dinero en todos los niveles, desde infraestructuras, ferroviarias, de todo tipo. Y que más transferencias transferidas, perdón, ha tenido tiene competencias, competencias transferidas. Pero de lejos, o sea, el nivel de autogobierno que ha tenido Cataluña no lo tiene prácticamente ninguna región de Europa. Pero ninguna. Pues eso demuestra, Jorge, la insaciabilidad del separatismo, que es que siempre van a querer más, y por mucho que Pedro Sánchez les dé mañana lo que sea, pasado van a querer más y más y más, no se van a contentar jamás. Iván. Pero es que más ya arrancamos mal, es decir, desde el momento en que ya le recibe con esa sonrisa a las puertas de Moncloa. Y con el lazo. Con el lazo amarillo. Ya lo que pasa en el interior da igual, ya esto es objeto de la capacidad de comunicación de cada imagen. Y desde luego podremos pensar que el socialismo comunica muy bien, con Carmen Calvo lo dudo, pero por muy bien que comunica el socialismo, siempre hay uno que comunica mejor. Es decir, en la escala de peor a mejor, lo peor es la derecha. Los más o menos bien la izquierda, pero mucho mejor que la izquierda y que la derecha, el nacionalismo. Eso es lo mejor. Entonces, el nacionalismo, claro que consigue transmitir la idea de que si ha estado ahí 2 horas y media es porque no habla el 90% del tiempo de ese tema. Y al final, pasamos por alto, se nos olvida que esta es una reunión en la que se está decidiendo el futuro de España entre un individuo que ha cosechado el 4% de los votos en España, que es el señor Torra, y otro individuo que ha cosechado el 24% de los votos en España. O sea, en total, representantes del 28% del voto en España, por cierto, ambos perdedores, cada uno en sus elecciones, están decidiendo el futuro de España. Y esto lo tratamos con una naturalidad y lo asumimos. Y que dijeron que iban a reunirse, ¿no?, de forma bilateral, y se aceptó por parte del PSOE que esa reunión fuera a ser bilateral. Pase lo que pase, ya está perdiendo el Estado, ya está perdiendo España, porque ya se están aceptando cosas que son absolutamente inaceptables. Completamente inaceptables. En la mera consideración del representante del nacionalismo racista, excluyente, delincuente, porque como vamos a ver en el Supremo gracias a las acciones, por cierto, de Vox, el mero hecho de que se reciba a ese tío representante de esa afrenta al resto de España, ya es perder. Ya pase lo que pase, se ceda o no se ceda, ya es perder. Pero lo malo es que esto va más. Es decir, cada vez se les va concediendo más espacio en las televisiones, más espacio en el debate público, ya se nos olvida todos los delitos que han cometido durante todo este tiempo y ya se le ha blanqueado y se le ha aceptado como si fuera un interlocutor perfectamente válido, incluso como si fuera presidente de otro Estado que puede negociar de tú a tú con el presidente del gobierno. La clave para mí está en que los independentistas han alimentado un monstruo que ya les ha comido. Es decir, no tienen vuelta atrás. Tiene tal dimensión ya el monstruo que es pues lo que han conseguido calentar a la sociedad, a la parte de la sociedad que es independentista, lo que han conseguido fragmentar esa sociedad, que eso no tiene vuelta atrás. No se va a saciar ahora con migajas que le pueda dar Pedro Sánchez o incluso con pedazos de carne, porque a lo mejor le está dispuesto a darle no solo migajas, sino pedazos de carne. Pero el monstruo quiere ya mucho más, es que ya le has alimentado, ya le has enseñado cuál es el objetivo final y ahora, claro, ¿cómo vas a contentarle? Da igual, le puedes transferir la seguridad social, le puedes transferir las competencias de justicia. Lo que quieras, te va a dar igual. Claro, ya has perdido, esa batalla ya la has perdido porque ellos mismos se han encargado de crear unas expectativas que desde luego nada tienen que ver con tener la justicia o tener... La justicia la tiene. Pero entonces un momento, Benjamín, ¿qué haces? Porque otro de los cortes, perdona, que me hubiera gustado escuchar, era Quim Torra diciendo que Pedro Sánchez
también, a ver si que ha reconocido que hay un problema político con Cataluña y que ese problema político hay que resolverlo con política, no digamos con la judicialización que ha habido, ¿no? Con lo cual, ¿cómo satisfaces a una persona que no lo puede satisfacer y cómo respondes ante ese problema que hay? No puedes. Antes hablaba de los síntomas que ha dado Pedro Sánchez. Hay que ver hasta dónde es capaz de llegar para mantenerse en la Moncloa, ¿no? Pedro Sánchez ya hemos visto lo que ha sido capaz de hacer para llegar a la Moncloa. Ahora hay que ver de lo que es capaz para mantenerse, ¿no? El otro día, la portavoz del Gobierno, en el último Consejo de Ministros, esa frase lapidaria suya de, bueno, la legalidad va por un lado y la política por otro. Hombre, es una frase absolutamente grave, preocupante, y yo no sé, hay quien dice, no, lo que quería decir era la justicia va por un lado y la política va por otro. Hombre, yo creo que sabe usar las palabras y el diccionario, y lo que dijo textualmente es la legalidad por un lado, hay que negar la mayor por otro. Hay que negar la mayor con Un segundo, Julio y Carlos, porque tenemos que hacer una brevísima pausa de publicidad y regresamos aquí en directo al Gatalagua. Estamos muy pendientes, insisto, de este restaurante en una céntrica calle madrileña, en la calle Preciados, donde está, ahí lo ven en sus imágenes, el restaurante donde el Grupo Parlamentario Popular, con todos los candidatos, está teniendo lugar en estos momentos. Nuestras cámaras están ahí, con lo cual estaremos muy atentos a la salida de los protagonistas del PP, que en 10 días va a decidir su futuro. Si el continuismo, digamos, de Soraya Sáenz de Santamaría, con la pérdida de valores y de identidad de la formación en los últimos años, o un cambio, una regeneración, veremos si verosímil o no, que encarna Pablo Casado. Publicidad y estamos de vuelta. Iván, decías en la publicidad, ¿querías comentar algo a nuestros espectadores, hacer pública alguna de tus reflexiones de publicidad o no hace falta? Bueno, si quieres subrayar un poco el papel de Vox en estas acciones judiciales que han permitido encarcelar a aquellos políticos separatistas que más gravemente han atacado a la unidad de España y que han hecho que se escapen fuera de España y se dispersen por Europa aquellos otros que no han sido capaces de afrontar la justicia. Por cierto, que sigan ahí, en Escocia, en Bélgica, en Alemania, que sigan refugiados, que sean ellos los que no son extraditados a España y que sean aquellas naciones las que ahora encima pidan explicaciones a los jueces del Supremo en España, me parece que es para plantearse de verdad, pero plantearse seriamente, cuál es la relación de España con el resto de Europa y cuál es el papel de España en el seno de la Unión Europea. Bueno, ahí ven imágenes en directo, ya les digo, de este restaurante en la cena anual que está haciendo, o por lo menos estival, que está haciendo el Grupo Parlamentario Popular, presidida por Rafael Hernando, y como todos ustedes saben, están los diputados. Soraya Sáenz de Santamaría, Pablo Casado, María Dolores de Cospedal, Margallo, Joserra, están todos los que han concurrido a estas primarias, con lo cual veremos, intentaremos tener reacciones de los protagonistas. ¿Quién paga eso? El Grupo Parlamentario Popular. Ah, eso no lo sé. Eso, mira, también lo vamos a preguntar. Por cierto, una última cuestión, Carlos. ¿Se les suspende de sueldo a los diputados suspendidos o no? Se supone que sí, claro. O sea, no van a cobrar. Inhabilitados de empleo y sueldo también. Claro, si pierden el acta... Eso duele, ¿eh? Eso duele. Como catalán esto duele. Lo digo que yo soy catalán y les va a doler bastante. Bueno, por cierto, no, hombre, que yo soy catalán, que es verdad. Tú sabes de lo que te duele, ¿quieres decir? Sí, toca, a todos. Bueno, a Miguel, sobre todo también, que es catalán, o medio catalán, o de adopción. Pero yo no soy tan cobrón como tú, cobrón. Bueno, venga, un asunto más. Pablo Casado, una declaración que ha pasado desapercibida, cosa que me llama la atención en algunos medios de comunicación, aquí no. Ha propuesto que todos los partidos políticos en cuyo programa electoral, en cuyos estatutos esté la intención de ir contra la Constitución, de acabar con lo que es la nación española, pretende de alguna manera, pues, ilegalizarlos o que no puedan concurrir a ningún tipo de comicios. Es una idea que ya ocurre en otros países de nuestro país, incluso está en la Constitución de Alemania, está en Portugal, donde se impide incluso a partidos regionalistas, se les prohíbe presentarse a cualquier comicio, e incluso en Francia. Italia, también, los países, por ejemplo, los partidos monárquicos están prohibidos. Sí. Pues bueno, pues fíjate, y eso está muy claro en todos estos lados. Y fíjense también la reacción en tromba contra Pablo Casado, que han dicho que es una imbecilidad esto que ha soltado, y el Partido Socialista dice que esto es propio de partidos
no democráticos, como si Francia, Alemania, Portugal o Italia no lo fueran. Vamos a escuchar la propuesta de Casado y todas las reacciones. Porque hay quien dice que yo como portavoz no decía las mismas cosas. Vaya si las decía. Alguna portada me llevé y alguna petición de reprobación me llevé en el Congreso. Una de ellas, de Joan Tardá, solicitada a Soraya Sáenz de Santa María, fue por decir que los partidos democráticos españoles no deberían incluir en sus estatutos fines ilegales. Algo que además justifiqué con la Constitución francesa, portuguesa y alemana. Y por tanto yo lo que no entiendo es que un partido directamente en su fundación y en sus estatutos diga que quiere romper la Constitución y romper la ley. Pues evidentemente no lo compartimos. Nosotros aprobamos una ley de partidos que ilegalizaba partidos que formaban parte de bandas terroristas, pero ilegalizar partidos porque piensan distinto, eso pasará en otros países del mundo, pero no en un país democrático como es España, no en democracias, eso no sucede en democracia. Lo de Pablo Casado pues es una estupidez, es una actitud muy antidemócrata, por esto que no tiene ningún sentido que se legalicen partidos democráticos. Es como si alguien de Esquerra Republicana pidiera la ilegalización del Partido Popular. Bueno, es un buen candidato para la Falange. Es un buen candidato para la Falange. Bueno, ¿qué os parece este debate que ha puesto Pablo Casado encima de la mesa? De momento no tenemos respuesta de Soraya Sáenz de Santa María. En cuanto salga el restaurante, están ahí nuestras cámaras en directo, se lo preguntaremos, a ver qué le parece, pero no sé, ¿cómo lo analizáis esto, Jorge? Pues yo como algo muy positivo, porque además estamos siempre acostumbrados, ¿no?, a que parece ser que todas las propuestas de reforma de la Constitución siempre tienen que ir encaminadas o a encajes o a hacer cesiones, ¿no? Y por otro lado, además, España, y esto lo sabrán mejor los que saben de leyes, que en mi caso, no es una democracia militante, pero también no sería mal ir hacia ese camino, porque lo que no puede ser es que aquellos que quieren romper el orden constitucional utilicen los mecanismos democráticos para acabar con el Estado de Derecho que lo sustenta. Yo creo que es un debate muy necesario. Me sorprende mucho, por ejemplo, que la señora Lastra, yo no sé si ustedes lo recordarán, es la que ponía de ejemplo, precisamente para el tema de la plurinacionalidad, la Constitución de Bolivia. Entonces yo no sé si es que ella está pensando en que nosotros debemos llegar a una Constitución más del tipo de Bolivia. Y bueno, y que Tardá haga esas declaraciones, pues yo creo que es un síntoma de que se va por el buen camino, sin lugar a dudas, vamos. Benjamín. Pues vamos a ver, yo creo que es una idea difícil de llevar a la práctica porque me da la impresión de que requeriría una reforma constitucional, ¿no? Y bueno, creo que es complicado. La Constitución ampara actualmente pues ideas independentistas y que pueden existir partidos que las defiendan, ¿no? En todo caso, es tan legítimo exponerlo como lo contrario, ¿no? O sea, como la existencia de los partidos que proponen que España se pueda separar en varios pedazos, ¿no? ¿Legítimo o legal, Benjamín? Pregunto, ¿eh? No, yo digo que como mínimo, la idea de querer prohibir es tan legítima como la idea de querer separar a España. O sea, que si una se acepta en la Constitución, la otra también se cabe dentro de la Constitución, por supuesto. Entonces no es antidemocrática, como dice Adriana Lastra, ni es una estupidez, como dice Tardá, ¿no? En todo caso, es una idea legítima y defendible. Lo que pasa es que yo insisto, es muy difícil de conseguir y para mí el problema no es tanto que exista el independentismo, porque va a seguir existiendo, aunque se prohíba, pues seguiría existiendo. El problema es que al independentismo hay que hacerle, obligarle a cumplir la ley. Y ese es todo el secreto, que cumpla la ley. Mientras esté dentro de la ley, a mí lo que digan, piensen, incluso intenten convencer a los demás de sus ideas, no me produce ningún problema. A mí el problema me lo produce es que no se les obliga a cumplir la ley. Durante muchos años han estado sin cumplir la ley. Es que ese es el problema. Les ha intentado, Claro, ese es el problema. Claro, bueno, ese es el problema, pero en realidad es un problema que tiene solución. Creo que hacer cumplir la ley está dentro de las posibilidades de un Estado de Derecho. No se les ha hecho cumplir la ley y de aquellos polvos estos lodos. Yo creo que hay que ser mucho más exigente. A mí esta idea de que los partidos independentistas no puedan concurrir me parece muy buena, como todas las ideas que arrancan de Vox. Es decir, me parece muy buena idea. Pero es que además esto de que no es democrático... que si te parecieran malas las ideas de Vox... Claro, pues sería peor. No todas. A mí han llegado a parecerme mal ideas de mi propio partido. Este concepto de que todas las ideas son válidas, que se dice que todas las ideas son válidas. Pues mire, no todas las ideas son válidas. Y además, en muchos países perfectamente democráticos, ciertas ideas están proscritas. Por ejemplo, en Alemania no solo están prohibidos
prohibidos los partidos que defienden la separación de un Estado, sino que también están prohibidos los partidos nazis. ¿Por qué? Porque han sufrido el nazismo. En Polonia están prohibidos los partidos comunistas. ¿Por qué? Porque han sufrido el comunismo y saben lo que es eso. Y en España podríamos prohibir perfectamente los partidos independentistas. ¿Por qué? Porque lo estamos sufriendo día a día y estamos observando cada día cuánto daño hace en el conjunto de la nación. Perdón un momento, Iván, mira que Alemania hablas. En la República Federal de Alemania, que es un Estado-nación basado en el poder constituyente del pueblo alemán, los Estados no son dueños de la Constitución. Por lo tanto, no hay espacio bajo la Constitución para que los Estados individuales intenten separarse. Esto viola la orden constitucional. Esto es un catedrático de Derecho Constitucional que ha hecho una interpretación de lo que es la Carta Magna alemana. Naturalmente, pues en España lo mismo. Es decir, si la soberanía reside en el conjunto del pueblo español, no debería ser tolerable aquellos partidos que proponen la ruptura de la soberanía del conjunto del pueblo español. Si es que es una cosa de perogrullo. Lo que pasa es que aquí, como siempre, hemos tenido una flexibilidad infinita con aquellos que tienen cero flexibilidad con el resto de España. Es decir, nosotros estamos siempre queriendo contentar a aquellos que nunca van a querer estar contentos. Y da igual lo que se les dé, porque de década a década se va demostrando que ellos jamás están satisfechos. Cuando se le conceden aquellas competencias o se transfieren las competencias que en teoría iban a colmar sus aspiraciones, pues no están contentos. Cuando en los años 70 se les da un peso preponderante en el reparto de escaños en la ley electoral, tampoco es suficiente. Cuando en los años 80 se transfieren aún más, cuando en los 90 se transfieren aún más competencias, cuando en los últimos 17, 18 años en este siglo no solo se les daña todas las transferencias que se pueden dar, sino que encima se les da dinero, se les presta, se les da el fondo de riqueza autonómica en mayor proporción que a los demás. Siguen sin estar satisfechos. Entonces, Iván, ¿qué se hace con ellos? Porque son una realidad. En Cataluña, si seguimos el ejemplo, últimas elecciones, en torno al 47% quieren separarse de España. Muy bien. Sí. Se ilegalizan las formaciones políticas que quieren acabar con nuestro país. Gonzalo, pero ese 47% de la población sigue ahí. Es que esa no es la solución para que el 47% deje de pensar eso. Es decir, la solución es mucho más compleja. Hay que hacer una labor clarísima de explicación de por qué esas ideas son incorrectas. Pero además de eso, claro que hay que prohibirlas. Mira, en España no estaban prohibidos los partidos, no se nos había ocurrido, los partidos que apoyaban el terrorismo. O era necesario que un partido hiciera una renuncia explícita al terrorismo para poder ser legal. Y por eso durante muchos años hubo ciertos partidos ilegalizados en España. No pasó nada, nada malo. O sea, aquello que decía que no, España, sabe, País Vasco va a acabar en llamas. Pues no, fueron unos años precisamente bastante buenos en la lucha antiterrorista. Y eso, que no se nos había ocurrido en el año 78, se nos ocurrió, o se le ocurrió a los españoles, en los años 80, a principios de los 90. Pues esto es lo mismo. Pero Iván, haría falta una reforma de la Constitución para la que ahora mismo no hay mayoría. Bueno, creo eso yo. Es otro debate. No. Eso es otro debate, si hace falta Constitución o no, pero como concepto... es un debate importante. Tú estás en el debate posibilista, yo estoy en el debate ideológico. Yo creo que esto hay que hacerlo. ¿Se puede hacer o no se puede? Bueno, ya veremos si eso se puede hacer y si es necesaria la reforma constitucional o no, que no está claro. Pero aunque así fuera, oye, pues yo sometería a la opinión del Partido Popular, de Ciudadanos y del PSOE por intentarlo, esta idea. No cuento con Podemos. Iván, no hace poco tiempo Joan Tardá en el Colegio de Procuradores se sinceró públicamente. Yo hasta ese momento yo tenía la imagen de Tardá como una especie de Obélix o Asterix y demás. Digo, joder, este tío es antidiluviano y tal. Y me encontré con un tío muy inteligente y dijo lo siguiente, me quedé, dije, se ha sincerado, dice, donde estamos ahora mismo era el objetivo que teníamos en 2 generaciones. 2 generaciones. O sea, para dentro de X años, no 30 para dentro años. De 30 años. Y hemos quemado esos 30 años exactamente en 4. Dice, ahora pedirnos que nosotros levantemos el pie de acelerador cuando el fin está muy cerca. Yo me quedé sorprendido por la franqueza de este tío. A ver, Julio. A ver, yo no creo como Benjamín que haga falta una reforma constitucional. Quiero decir, hizo falta un acuerdo por parte de todos los partidos para considerar que no cabían en nuestro país partidos que directamente apoyasen el terrorismo o lo sustentasen de alguna manera. Porque yo creo que el debate y la trampa que se hace lastra es hablar de la ilegalización de las ideas. Es que aquí no estás ilegalizando las ideas. Yo no estoy ilegalizando absolutamente a nadie que quiera pensar que tiene el derecho legítimo a independizarse. Pueda salir a la calle a manifestarlo como llevan haciendo décadas. Saliendo a la calle a manifestar que quieren ser independientes. Van a poder seguir haciéndolo. Lo que se dice o la propuesta que ha hecho Casado y que ha afinado, de hecho, es impedir que aquellos partidos que tengan en los estatutos o en su fundación cometer ilegalidades. Pedir
o votar en un parlamento autonómico y aprobar leyes en contra de lo que te está diciendo el Estado para ir hacia esa independencia es una ilegalidad? Absolutamente. Pero entonces tendrías que esperar a que cometieran la ilegalidad. Pero ya la han cometido. No podrías... Pero sí, bueno, en este caso sí, pero o sea, podrían en este refundar caso otro partido con otro nombre y otros estatutos nuevos. Ya se cansarán. No, Quiero pero, decir, verás, partido que cometa una ilegalidad de este tipo, que va en contra de la Constitución, bueno, en contra de la igualdad, en contra de los valores consagrados como fundamentales en algunos de los artículos. Es decir, son cosas muy graves las que han estado pasando en Cataluña Al final, tú lo que durante el año pasado. Suspenderlos a posteriori directamente. No, a los partidos que delincan. Vale, perfecto. Pero han delinquido, ¿no? Sí, Pues sí, claro. Directamente pero es que no es lo mismo. No es lo mismo ilegalizar los partidos independentistas per se que a los partidos que cometan delito, ya sean de tipo independentista o cualquier otro tipo, claro. Sí, sí, aquellos que cometan ilegalidades. ¿Tenemos base y tenemos partidos que han cometido ilegalidades? Sí, ilegalízalos. ¿Que quieren fundar otros? Miguel y Jorge, a ver. Yo creo que el debate es ciertamente muy interesante. Es una lástima que llegue tan tardíamente, porque podría haber llegado mucho antes. He creído entender que Casado dice que esto él ya lo suscitó en alguna otra ocasión. Yo no me enteré. Yo si lo suscitó, desde luego su partido no tuvo especial interés en que esa idea tuviera una especial resonancia. Pero bueno, se puede decir que nunca es tarde si la dicha es buena. Lo que ocurre es que yo creo que esta es una propuesta que está más en el contexto de su candidatura a la presidencia del partido que en la realidad. Yo creo que me abono a la tesis de que no hace falta para esto una reforma de la Constitución. Yo no soy constitucionalista, pero creo que lo único que aquí se podría estar cuestionando es el artículo 20 de la Constitución en correlación con el artículo 6, que es el que regula la existencia de los partidos y si son defendibles las ideas, incluso cuando supongan eso. La Constitución podría reforzar que eso no pudiera darse si expresamente lo estableciera así, pero yo creo que con la reforma de la ley de partidos habría más que suficiente para eso. Lo que ocurre es que ¿dónde existe en este momento una mayoría suficiente para conseguir que eso se dé? Yo creo que el señor Casado hace muy bien en plantearlo, porque sin duda en su electorado inmediato potencial yo creo que es una idea de calado y que va a calar, por tanto. Pero en el contexto general español, a mí me parece que, bueno, en este momento es muy poco planteable. A mí personalmente me gustaría, sí, yo creo que sí, yo creo que sería sano que como regla del juego en un país que podría incluso, si fuera por la voluntad de algunos, balcanizarse, repito, esto puede sonar muy duro lo que yo estoy diciendo, pero creo que algunos no tendrían ningún inconveniente si tuvieran a su disposición medios cruentos para conseguir sus fines, no creo que vacilasen en hacerlo. Yo creo que en un país en el que existe ese caldo de cultivo, como método preventivo sí sería bueno que eso se hiciera, pero repito, me parece que la idea llega tarde. Venga, Jorge, y ya que tenemos aquí a Berbel, vamos con otra de las noticias del día. Y es esa que me gusta a mí, ¿no? ¿Cuál? Sí, el cambio del Código Penal que está intentando, que está empujando. Yo creo que la propuesta de Pablo Casado es una propuesta valiente, que es necesaria sobre todo para, como he dicho antes, que ya está bien de que todas las reformas que siempre se proponen, siempre suenen, hay que hacer cesiones, pero también es cierto que la Constitución española tal y como está, lo que hay que hacer es aplicarla. O sea, hay herramientas y la mejor prueba de ello es el reciente 155, que fue un 155 descafeinado. Pues si hubiese sido un 155 desarrollado y aplicado con mayor dureza, o sea, es decir, con más tiempo, sin las elecciones a los 6 meses, y a su vez pura de la ley. Cerrando todos los chiringuitos, con perdón, del nacionalismo, pues estaríamos en otra situación. Por lo tanto, yo creo que la Constitución española está cargada de futuro y hay que hacer uso de ella. El problema es que hay que hacer uso. Y que, desde luego, al nacionalismo, si queremos ganarlo, hay que combatirlo y hay que dar la batalla en el ámbito político y cultural, poniendo todas las herramientas para combatirlo.
Bueno, seguiremos hablando de esta propuesta y a ver, por cierto, qué dice Soraya Sáenz de Santamaría al respecto. Vamos a hablar de lo que ha ocurrido hoy en el Congreso de los Diputados, donde la vicepresidenta de nuestro país, del Gobierno, Carmen Calvo, en una comisión, ha dicho que pretende cambiar el Código Penal para que se necesite un sí explícito de una mujer a un hombre a la hora de mantener relaciones sexuales. Y si no se produce ese sí explícito, luego el hombre estará bajo sospecha de ser condenado por abuso o por agresión sexual, es decir, por violación. Los juristas están que trinan. Consideran que es una auténtica barbaridad esto que propone Carmen Calvo, que dice que que está basando en lo que ocurre en Suecia y lo que ocurre en Alemania, donde dice que tiene legislaciones ya similares. Vamos a intentar ver o analizar qué es lo que ha dicho la vicepresidenta. Vamos a escucharla. Necesitamos hacer una revisión que permita asegurar mucho mejor, en términos de garantías, los tipos penales que no pongan en riesgo a través de la interpretación lo que son gravísimos delitos contra las mujeres. Bueno, y en Podemos, para que vean ustedes que esto también va dentro de este feminismo radical, de esta izquierda trasnochada, dicen que sí, que textualmente solo sí es sí y que no es no. Es decir, que si no tienes el sí de la mujer, olvídate, con lo cual que tenemos que entender que se acaban esas noches apasionadas que entiendo que muchas personas han tenido, hemos tenido. Necesitas parar ese momento de pasión, de calor carnal para requerir que te firmen un documento, grabar un vídeo donde te digan, oye, no, consiéntemelo para que luego no me vayas al juez. Es decir, ¿dónde vamos? Bueno, escuchemos a Podemos. Bueno, efectivamente, esta es una propuesta que nosotras llevamos bastante tiempo poniendo encima de la mesa. De hecho, mañana presentamos nuestra ley contra todas las formas de violencia sexuales contra las mujeres y efectivamente estamos de acuerdo con que solo sí es sí y que precisamente esta reforma es necesaria porque cualquier forma de agresión contra una mujer en términos sexuales es pues, una agresión y tiene que considerarse así en el Código Penal. Pero vamos a ver, ¿quién duda que una agresión o una violación a una mujer es una violación y que hay que ir con toda la ley? Pero claro, de ahí a que todo hombre, por tener una relación con una mujer, es sospechoso de haberla violado, a no ser que, claro, demuestre que la mujer le dijo que sí. Carlos Berbel, ¿tú cuántas veces has preguntado? ¿El qué? ¿Tú cuántas veces has preguntado? Bueno, te he preguntado, o me han preguntado, que también me pueden preguntar. ¿Cuántas veces has preguntado? Claro. No, eso que dices es muy importante. Claro, porque ¿tú cuántas veces has querido sin decir sí? De la mujer. ¿Cuántas veces has preguntado? Vamos a ponerlo en Aquí el que hace preguntas soy yo. Vamos a ver, Carlos. Es tácito. No, pero Carlos, un momento. Con el tácito estás jodido. ¿Hay algún problema con el Código Penal actual para... entiendo yo que investigar y condenar y juzgar una violación es complicado, siempre, porque si no hay testigos, si se ha producido con nocturnidad en una esquina, en un callejón... La manada, estamos hablando de la manada, lo que está ocurriendo es que esto viene de ahí. Ya, pero es que la manada es otro caso que también hay que ver qué es lo que ocurre. Desde luego los jueces han sido muy claros, con vídeos, con demás material audiovisual, pero de ahí a decir que se necesita el sí de un hombre, claro, es que de una mujer... El otro día me decía un jurista de allí de Pamplona y demás, dice, gran parte, no vamos a verlo, cuidado, no vamos a verlo ninguno. Dice, gran parte del debate que se está produciendo cambiaría si la gente pudiera ver las imágenes. Sí. Él las ha visto. Gran parte... ¿Esto quién lo dice? Pero vamos a ver, un jurista amigo mío Carlos, de Pamplona. no las hemos visto, pero prácticamente nos las han descrito hasta el milímetro en el voto particular. No es lo mismo, Benjamín. Bueno, verlo primero. Yo es que, sinceramente, con lo que el juez describe en el voto particular, me hago una idea, no clara, pero me hago una idea de determinadas cosas que pasaron allí. Y, hombre, cuando se dice qué barbaridad ese voto particular, hombre, no sé, puede estar de acuerdo o no, pero no es el producto de una alucinación de ese Por eso, juez, pero un momento, ¿sabes? antes de entrar en la manada, Carlos, vamos a ver, de una manera, desde un punto de vista jurídico, esto es una barbaridad, ¿no? ¿O no? Hay muchos juristas que piensan que es una barbaridad. Vamos a ver el pasado cercano que lo estamos perdiendo de esto. Esto de cambiar el Código Penal y convertir en agresión sexual lo que ahora mismo es un abuso, si no hay un sí es sí.
Ya lo venía también preparando el anterior ministro de Justicia, Rafael Catalá, con la comisión de codificación, la sección penal de la comisión de codificación, que fue formada por 15 mujeres y 13 hombres. Con ese objetivo justo. Lo que está diciendo yo ahora mismo es una cosa muy parecida a lo que Catalá iba a plantear. Que es decir, que estas 30 personas más o menos vinieran y dijeran, vamos a ver, vamos a reformarlo de tal forma que todo aquello que no sea así es sí, que está muy cerca de la misma idea, cuidado, y yo no soy sospechoso tampoco de nada, pero está muy cerca. Está muy cerca la idea de esto de Carmen Calvo, de la que se estaba planteando en la Comisión de Codificación. Es decir, que si no hay un sí es sí, pues resulta que es una violación o que puede ser una agresión sexual. A ver, yo creo que el gran problema que ha habido, a donde hemos llegado, ha sido con la mala comunicación que desde el Poder Judicial se ha hecho a la hora de explicar la sentencia. Y además reconocido por ellos también. Es decir, cuando sale todo, vamos a ver, tenemos el juicio de Manada, porque el juicio de Manada está en el fondo. Está en el juicio de Manada. Juicio a puerta cerrada durante 2 semanas. Y el día último, se termina toda la historia, aparece el presidente del tribunal sin haber tenido nadie acceso a lo que ha ocurrido y coge y lee la sentencia. Con el caldo de cultivo mediático. Con el caldo de cultivo mediático que está preparando ahí. O sea, es una historia de un fracaso comunicativo por parte del Poder Judicial como poco se ha habido antes. Y eso nos ha llevado justamente a la calle, a la gente, a tergiversar mucho las historias y a tomar decisiones o opinar. Pues la mayor parte de la gente no ha salido de la sentencia. Son 300 folios de sentencia. Tú lees la sentencia y te entran dudas. Pero lo que me preocupa a mí es, más allá de que esto es evidente que es el gobierno del marketing y quieren recoger esa frustración y malestar social dirigido y manipulado por quien todos sabemos con todo lo de la manada. Pero vamos a ver, Julio, ¿esto cómo se va a llevar a cabo? O sea, ¿cómo se puede encauzar el hecho de que necesites el consentimiento de una mujer a la hora de mantener relaciones sexuales, so pena de que luego te denuncie y si no demuestras que tienes el consentimiento de la mujer, eres un violador, eres un abusador? Vamos a ver, actualmente, si tú no tienes un consentimiento, lo que pasa que no dice que tenga que ser expreso, si tú no tienes un consentimiento ya es un abuso, ¿vale? O sea, no estamos reinventando nada. En España la gente no va por la calle imponiendo la ley de la fuerza y acostándose con cualquier mujer que se vaya encontrando en normas generales. ¿Vale? Si miramos las estadísticas que tenemos en nuestro país de abusos sexuales y violaciones y las comparamos con países de nuestro entorno, no tenemos unos ratios más elevados que hagan de España un país peligrosísimo para las mujeres. ¿Vale? Dicho esto, el problema, tal y como lo ha planteado, yo lo veo en 2 sitios. En uno, expreso, es decir, que vas a tener que preguntar varias veces sí en el momento antes de tener que dar. Y en otro que ha dicho, para evitar la interpretación posterior por parte de los jueces. Eso es una barbaridad. ¿Vale? Es hurtarle al Poder Judicial y a los jueces la capacidad que tienen, oyendo a las partes, viendo a las pruebas, pidiendo pruebas directamente, es hurtarles directamente la capacidad que tienen para interpretar lo que ellos están viendo allí. Aquí lo que tú estás diciendo es que directamente se presente alguien en comisaría y te diga, no está en mi consentimiento expreso, automáticamente le aplico directamente el artículo no sé cuánto y se va usted con la pena correspondiente sin pasar por el juicio. Ya no hay interpretación, nos lo evitamos directamente. No se puede hacer, es una barbaridad tal y como está propuesto, pero es que y además los problemas legales que se van a generar ahí a posteriori son impresionantes. Y es que además Podemos va más allá porque propone que no haga falta siquiera una denuncia policial para ser una víctima sexual. ¿Y entonces cómo lo justifica? Claro, ¿cómo justifica? Claro, pues ya es el criterio de uno de todos. A ver, Miguel Durán, que es nuestro penalista de cabecera, después Benjamín y el resto de la mesa. Yo sobre esto, si tú me atribuyes esa condición, yo te la agradezco. No lo eres. Sí, pero vamos, penalista, bueno, toco cuestiones penales en mi profesión. Y dale con el verbo tocar, Miguel, ¿te ha gustado? Bueno, venga, abordas, bien. Sí. Dale. Vamos a ver, esto lo único que prueba es que confiarle cosas importantes a gente frívola, y perdón por ser tan duro con la ministra, o gente que se comporta con frivolidad, pues es muy peligroso. Esta señora ha expresado a lo bruto y en bruto una cosa que ella, pues yo no sé si habrá reflexionado, pero lo acaba de decir Julio, ¿no? Es cuando tú
quieres hacer leyes que eviten la interpretación de un juez, lo que estás es haciendo una especie de derecho automático que podría perfectamente ser administrado desde un ordenador. Supongo que en este caso querría decir eso. Esta señora se está refiriendo solo a mujeres y en nuestro país un hombre también puede ser objeto de comportamientos sexuales ilegales, incluso puede ser violado. El derecho penal tiene una función preventiva general y los tipos penales se hacen precisamente y se procura hacer lo más claro que se puede el tipo penal para prevenir esas conductas que el derecho quiere castigar. Si esta señora tuviera en su mano redactar, yo prácticamente querría irme del país. Bueno, ya no estoy en una edad sexual muy potente, porque uno va cumpliendo años, pero cualquier joven o jóvena, como decía la otra señora, que tenga que relacionarse sexualmente, y sabemos que eso pues, es moneda habitualísima, ¿no? ¿Cómo lo tendrá que hacer? Es decir, que pongámonos un poco en la tesitura. Habéis dicho cosas que son esperpénticas, pero que en realidad esta señora estaría prácticamente viabilizando. Es decir, alguien con un tipo penal como el que esta señora sugiere se atrevería, querría mantener relaciones sexuales en libertad con el riesgo que eso podría comportar. Bueno, oye, se produce una paradoja importantísima. Al final van a conseguir poner en funcionamiento un aparato represor en el Código Penal del sexo mucho más potente que el que jamás hubiera podido soñar nuestra Santa Madre Iglesia. También es verdad. Lo digo así, o Franco, bueno, o quien sea, ¿no? Todo el que ha estado en contra de una libertad sexual razonable, consciente y demás, yo creo que en este momento debe estar pensando que efectivamente esta señora, y muchas veces estas cosas ocurren, cuando tú haces normas sin pensarlo suficientemente, lo que provocas es el efecto contrario o un efecto no querido. A ver, venga, Benjamín. Vamos, a mí, claro, es que un hombre tenga que demostrar que no ha violado a una mujer, yo creo que eso es invertir la carga de la prueba, ¿no? Cómo lo yo creo que eso pues, es una barbaridad, ¿no? Desde el punto de vista jurídico, ¿no? Haces el selfie. Claro, vamos a tal. Es una barbaridad, es que no tiene que ser así, pero es que, claro, hay una corriente de opinión entre el feminismo que se verbaliza incluso por parte de muchas periodistas en tertulias de televisión, etcétera, etcétera, que dicen frases como esas que yo he escuchado, yo creo que todos hemos escuchado, ¿no? En el caso de la manada, no se puede dudar de la víctima de un delito sexual. Claro, como decía un juez al que escuché el otro día, decía, bueno, ya llamarle víctima, ya en principio ya es, diríamos, un prejuicio, efectivamente, porque estás presuponiendo la veracidad, ¿no? Y yo creo que siempre hay que dudar del que denuncia también e investigarlo, porque es que si no es un disparate. Pues eso, no se puede dudar de la víctima. Otra frase que se escucha a diario casi en tertulias de televisión, etcétera, y que se está extendiendo entre la sociedad es: si una mujer dice que la han violado, es que la han violado. Claro, oiga, todo esto es muy peligroso, crea un caldo de cultivo que desemboca en eso, pues en una reforma del Código Penal que quieren proponer y que yo creo que no va a ir a ninguna parte realmente. Es puro gesto. Sí, yo creo que no va a ir a ninguna parte. No es puro gesto, no es puro gesto. Piensa violencia de género, piensa violencia de género. Sí, que ya se han traspasado algunos límites. Vale, sí, sobre la presunción de inocencia, por ejemplo. Sí, pero claro, esto crea un caldo de cultivo que al final te va a llevar a lo del chiste, ¿no? Que me contaban el otro día. Dice, me he cruzado en el ascensor con una compañera de oficina feminista, le he dicho buenos días. Dice, el viernes tengo el juicio. Claro, es que vamos a llegar a eso, ¿sabes? Es que es verdaderamente esperpéntico. Jorge. Bueno, yo creo que evidentemente Sánchez y su gobierno están en el terreno de lo simbólico y luego además, aparte es una aberración porque desprotege al individuo y demás, pero yo no perdería de vista que el PSOE es experto creando nuevas identidades electorales. Porque el PSOE, a partir de José Luis Rodríguez Zapatero, sobre todo 2008, o sea, lo que es toda la estrategia electoral, el PSOE a partir de 2008 ya no gana con el voto de centro, sino que va ganando a través de la suma de identidades minoritarias, esto es, nacionalistas, radicales de extrema izquierda y demás colectivos de carácter identitario. O
Yo creo que esto básicamente, y luego aparte por otro lado, creo que también aquí lo que hay de fondo es como siempre desviar un poco también la atención, ¿no? Porque mientras estamos hablando de esto, no se habla del tema de los impuestos, por ejemplo, y luego es que deberíamos estar mañana, tarde y noche exigiendo la convocatoria de elecciones. Y eso este hombre está instalado ahí y vamos, si va a aguantar la legislatura los 2 años, con todo el gasto social que está haciendo, bueno, no gasto social, vamos, con todo el derroche que se está haciendo y con todo este tipo de medidas, que en algunos casos sí que seguirán hacia adelante, pero en otros entran totalmente en el plano de lo simbólico, lo cual no quita que son, en muchos casos a veces, tan peligrosas como si incluso luego fueran efectivas o no. El plano simbólico es muy importante en todo lo político. Iván. O sea, yo soy padre de 3 hijas. Por lo tanto, el tema de la violación no me lo tomo a la ligera y no me hace gracia. No me parece podemos hacer chistes ahora porque las cosas parecen... Pero es un tema serio. Yo no me lo tomo a la ligera. Pero también soy padre de un hijo y también veo lo fácil que puede ser que acabe enredado en un asunto como este con algo que parece que es imposible que pasara. Pero Carlos apuntaba con mucho tino al tema de la violencia de género. El tema de la violencia llamada de género en España ha derivado en una cosa realmente increíble, que si nos hubieran dicho hace 10 años hubiéramos pensado que era imposible, que es la inversión de la carga de la prueba. En el mundo de la violencia de género, si te acusan de violencia de género, tú debes demostrar que es mentira. Se te presume la culpabilidad. Esto es algo que en el ordenamiento jurídico de cualquier nación que hereda el derecho romano es absolutamente una barbaridad. Hay muchos jueces que eso no lo en la práctica. Pero eso es lo que dice la ley. Y la inversión de la carga de prueba en España, cosa que mucha gente no sabe, se aplica en un segundo caso, que es en el mundo LGTB. En el mundo LGTB, de nuevo, si alguien LGTB te acusa de discriminación, no digamos en el ámbito laboral, según la legislación, pero en la Comunidad de Madrid, en Extremadura, en Galicia, en Cataluña, en varias, casi todas gobernadas por el PP, también se invierte la carga de la prueba. Yo te acuso de homófobo, ahora tú debes demostrar que no es así. O yo te acuso de haberme despedido por ser LGTB, ahora tú debes demostrar que no es así, aunque tú no supieras que yo soy LGTB, que eso es algo que pertenece a tu intimidad. O sea que estamos en un mundo en el que se está persiguiendo a todos esos microsegmentos que no pertenecen a las identidades de las que hablaba Jorge hace un momento. Es decir, si tú no eres una feminista radical, o un LGTB, o un izquierdista radical, o un separatista, si tú no perteneces a alguno de esos grupos, estás indefenso. Y van a por ti. Lo curioso es que ese grupo que acabo de escribir, es decir, los que no son ni feministas radicales, ni izquierda radical, ni nacionalista, eso supone, no sé, el 95% de la población española. Pero ese 95% de la población española está asumiendo con naturalidad que el otro 5% imponga su ideología radical sobre el resto de nosotros con naturalidad. No digamos los hombres, que los hombres hemos aceptado en España, pues eso, la ideología de género, la violencia de género y lo que viene ahora. Y esto es una cosa muy seria, porque se puede acabar aprobando. Ha pasado ya está pasando. Ya hay gente encarcelada, acusada de violencia de género, que no ha sido capaz de demostrar lo contrario, cuya presunción de inocencia se ha llevado al traste. Y además por cosas, los hay por cosas muy graves, y yo no tolero ni medias cosas, pero los hay por una discusión airada, por haber empleado un tono o una palabra inadecuada. Y eso es intolerable. Estamos incurriendo en los delitos de pensamiento, estamos incurriendo en los delitos de opinión, ya lo de que tengas que tener una demostración de que has dicho que sí. Y voy a decir una cosa más. No solo ni Franco ni la Iglesia hubieran imaginado una mejor manera de acabar con la promiscuidad sexual. Es que además es una manera también de acabar con la intimidad de la mujer. Es que yo no me imagino que tengas que grabar a una mujer diciéndote sí, quiero acostarme contigo. Me parece, si esa es la única salida, me parece una invasión de su intimidad, una invasión de su privacidad, una invasión de su personalidad privada. ¿Sí? Me parece intolerable y me parece increíble que la izquierda esté proponiendo este tipo de cosas. Es el mundo al revés, nos estamos volviendo completamente locos. Bueno, Carlos Verbel, tiempo ya de despedirle. Gracias por haber estado aquí esta noche para tratar tan diversos asuntos como es el desafío separatista y este cambio del Código Penal que pretende el Partido Socialista. Gracias. Un placer. Como siempre, Además, y muy buenas noches. Deberías pagarle el doble que a nosotros, porque ha estado prácticamente el mismo tiempo y no suele ser tan habitual como otros. No, y hablamos ¿Qué cobrabas tú, Miguel, por intervención? Están los 5.000 euros, ¿no? Cada intervención.
Bueno, si me lo quieres rebajar, yo estaba en 8.000, pero... Vale. Pues nada, subiremos los monumentos de Carlos. Bueno, Carlos, que muchísimas gracias. Bueno, señores, vamos a hablar del Partido Popular porque estamos en directo, como saben, en este restaurante madrileño, a la espera de que salgan los líderes del partido político que la semana que viene, en apenas 10 días, se enfrenta a ese congreso donde se va a elegir al nuevo presidente que llevará las riendas de la formación por lo menos hasta el año 2020, después justo de las elecciones generales, que se prevé que sean ahí. Pues justo después de las elecciones habrá un nuevo congreso y veremos si se reelige nuevamente al que salga elegido la semana que viene o si hay un cambio de líder. En cualquier caso, hoy la crónica de la campaña es esta. Atención, porque empieza a subir el tono. La cuestión era si había debate, si no lo había. Hemos comentado una propuesta de Pablo Casado al respecto de la ilegalización o no de los partidos separatistas. Nuestra compañera Cristina Ramos ha hecho el siguiente informe. Arranca la segunda fase de las primarias del Partido Popular y parece que no hay voluntad alguna de entendimiento entre los dos finalistas. Pablo Casado ha renunciado a todas las sugerencias que le envía su rival, desde la integración de su gente, la colocación de sus leales y el cargo de secretario general del Partido Popular si Soraya Sáez de Santamaría consigue finalmente la presidencia del partido. Y en pleno duelo por ese liderazgo de los populares, la exvicepresidenta del Gobierno le lanza una advertencia a su rival. Yo estoy a disposición de lo que diga la comisión. Eso de jugar a dividir entre señoras para ver si yo encuentro hueco es algo que yo no me gusta. Además, le recuerda que esa lealtad que guarda el candidato con María Dolores de Cospedal no quiere decir que quien la haya votado opte ahora por Pablo Casado. Pero eso no quiere decir que quien haya votado a Dolores, que tiene otro perfil del señor Casado, vaya a coincidir exactamente con el planteamiento político de Pablo Casado, que es pues otro tipo y otro perfil bastante diferente a la señora Cospedal. Solo faltan 10 días para que conozcamos finalmente quién será el sucesor de Mariano Rajoy al frente del Partido Popular y parece que algunas de las caras más conocidas entre los populares comienzan a posicionarse. Martínez Maillo y Javier Arenas ya no pueden ocultar que están inmersos en la candidatura de Sáez de Santamaría. De hecho, Martínez Maillo coincide con dos de las ideas clave de los argumentos de la exvicepresidenta del Gobierno. El primero, el de defender una lista de integración, algo que llevaría a evitar esa segunda vuelta que reclaman desde el equipo de Pablo Casado. Y en este caso de una doble vuelta que es democrática, que está precisamente en el sistema electoral de muchos de los países más desarrollados del mundo y que en este caso, pues en doble urna, es quien tiene que decidir. Precisamente en este argumento parece que al candidato le ha salido un aliado. Lo anunciaba la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y lo hacía aquí, en El Gato al Agua. Lo que no puede es decir que en el ADN del partido está que gobierne el que gana las elecciones. No, porque es que estas elecciones están a medias. Estas elecciones solamente han tenido una primera vuelta y yo he sido siempre defensora de la segunda vuelta. Ya lo ven, no cabe duda que Sáez de Santamaría ya cuenta con Maillo y Arenas para doblarle el pulso a Pablo Casado. ¿Conseguirá ganarle el gran duelo final? Bueno, señores, ¿cómo creéis que están las cosas teniendo en cuenta que todo el aparato del PP está con Soraya Sáez de Santamaría? El COC, el comité organizador, está con Soraya. Martínez Maillo, por lo que está haciendo y lo que está diciendo, claramente está con Soraya. Y ojo, que grandes líderes del partido, hasta hace muy poco, parece ser que por los movimientos que están haciendo en la sombra siempre, no públicamente, también están con Soraya. Pero hoy Pablo Casado ha dicho, ha verbalizado, que cree tener ya en torno a 2.000 compromisarios atados de los 3.100 que votan. También la señora Díaz tenía a su favor, ya sé que ahí votaban, estábamos a una sola vuelta y aquí estamos con compromisarios, pero muchas veces cuando desde el poder o desde la presión unos se esfuerzan en conseguir un resultado, lo que hacen es provocar el efecto contrario. Se decía eso de que Rajoy está apoyando mucho a Soraya, ¿no? Bueno, pues no sé yo, pero a lo mejor no hay mucha gente en el partido que esté especialmente contenta con la trayectoria última del señor Rajoy. Bueno, Soraya ha ganado, Miguel, te lo recuerdo, el jueves pasado. Soraya ha ganado, pero ha ganado frente en una fragmentación del partido que en esta segunda confrontación no va a existir. Es decir, eso es un cara a cara.
Yo, personalmente, yo creo que la señora Sáenz de Santamaría lo tiene complicadete, ¿eh? Yo, si tuviera que apostar en este momento, tal como se ven las cosas desde fuera, yo no soy especialista en el PP, pero, en fin, el señor Casado no lo tiene precisamente mal. Yo creo que se puede llevar el gato al agua. Mira, yo te digo lo mismo que te decía venga, Jorge y Benjamín. Benjamín y Jorge, ¿sobre qué creéis? No, vosotros. Venga, Benjamín, tú mismo, ya que habías tomado la palabra. No, te digo lo que te dije al principio del programa, ¿no? Me consta que Casado y Cospedal se han visto, han mantenido un encuentro, y Casado, de alguna manera, cuenta con el apoyo explícito de Cospedal a la hora de persuadir a sus compromisarios para que voten a favor de Pablo Casado, ¿no? Claro, aquí ocurre una cosa, y eso es verdad. ¿Quiénes son los compromisarios y hasta qué punto obedecen la voz de su amo, ¿no? Eso no lo sabe nadie. No lo sabe nadie. Un momento, Benjamín, perdona un momento, porque aquí hay un dato fundamental. Ayer Percival Manglano, que es un compromisario que va a estar en el Congreso la semana que viene, nos dijo que el voto del compromisario es secreto. Es decir, claro, ¿cómo sabes que un compromisario te va a votar o que le has garantizado determinado puesto teniendo en cuenta que luego él va a hacer lo que le dé la gana? Él vota de una manera secreta. Eso es una ventaja a priori que puedes jugar a favor del que no controle el aparato del partido, en el sentido que ahí tiene una posibilidad de que le voten a él sin represalias. Bueno, veremos a ver, ¿no? Pero yo creo que la clave de esta segunda vuelta la tiene efectivamente María Dolores de Cospedal. Dolores de Cospedal ha sacado el 20 y tantos % de los votos. 26. Claro, que no es moco de pavo. Ella puede decantar la balanza, creo yo, y si, como me dicen, efectivamente se ha posicionado claramente a favor de Pablo Casado, pues yo creo que tiene una ventaja notable desde ese punto de vista. Suponiendo que le hagan caso los compromisarios. Claro, eso es lo que decía yo antes, que hasta qué punto obedecen la voz de su amo. Pero bueno, quizá no todos, pero muchos sí se dejen influenciar por la persona en la que han confiado, se supone, ¿no? Durante mucho tiempo. Es difícil, es impredecible, es verdad que es una segunda vuelta un poco adulterada porque cambia el cuerpo electoral, pero son las reglas de juego que se han dado y hay que ir. Soraya Sáenz de Santamaría está jugando al mensaje contrario, ¿no? El mensaje de la unidad, que es un poco un mensaje también un poco equívoco, ¿no? Porque la unidad se puede dar también después de la segunda vuelta, ¿no? No tiene por qué ser antes. Y gane quien gane. Y está jugando también al mensaje de, bueno, yo me quiero reunir con Pablo Casado, esta noche se han sentado juntos, pero no han tenido una reunión. Ella está jugando a eso. Bueno, Pablo es el que no quiere, el que no quiere ahora nos contará nuestra compañera Cristina Ramos, que está ahí. Es el que no quiere, etcétera, etcétera. Ese ágape popular que se está celebrando. Jorge, ¿cómo ves esta recta final hacia el Congreso? A ver, yo en primer lugar creo que Pablo Casado está haciendo una campaña espectacular, porque si tenemos en cuenta que Soraya Sáenz de Santamaría ha sido vicepresidenta del Gobierno durante 7 años y que Pablo Casado... Estas son imágenes, perdóname Jorge, de los instantes iniciales de la reunión de la cena del ágape que mantenía el grupo parlamentario del PP. Ahí viene Margallo, Ana Pastor hemos visto, Pablo Casado, Soraya Sáenz de Santamaría. Mira, fíjate, separados ambos por el portavoz, el señor Hernando, juntos, María Dolores de Cospedal, el exministro Zoido, en fin. Decías, Jorge, perdona. No, que ha hecho una campaña, desde luego, yo creo que muy bien hecha. Y yo sí que intuyo que Soraya Sáenz de Santamaría y su equipo deben estar algo preocupados, porque, hombre, el debate es evidente que no lo quieren tener con Pablo Casado, eso están haciendo todo lo posible. El aparato está con Soraya Sáenz de Santamaría, evidentemente, porque quieren mantenerse ahí. Es muy relevante que de repente Martínez... Es muy relevante y dice bastante, por cierto, de la candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría el hecho de que la acompañen personajes como, por ejemplo, Maillo, Montoro, Fátima Báñez y Arenas. Entonces, porque, el caso, por ejemplo, de Maillo es que Maillo es el máximo responsable, como Florida Blanca, esto lo habíamos advertido muchas veces, del censo inflado e irreal de afiliados del Partido Popular. Que hasta hace nada se decía que había 860.000 y al final resulta que hay 65.000. Entonces yo creo que Pablo tiene opciones y desde luego lo que sí que creo es que el resultado de este Congreso sí que va a definir el hecho de que el Partido Popular siga siendo un partido que representa ampliamente el centro-derecha o no, porque Pablo Casado está abanderando un discurso liberal conservador
frente a Soraya Sáenz de Santamaría, que representa el vacío ideológico, ¿no? Vacío ideológico, por un lado, evidentemente, Pablo Casado, que tiene ideas que evidentemente a muchos afiliados del PP les ha enganchado. El tema es que si es verosímil que alguien en el PP pueda, digamos, regenerar y volver a esos valores perdidos que se han tirado por la borda, y Pablo Casado, que estuvo 2 años en esa ejecutiva. ¿Es verosímil o no? Es lo que deberán decidir los afiliados. Venga, Iván y Julio. Hoy decía Sis Timmermans en Twitter una cosa que me ha gustado mucho, decía: Soraya representa a esa derecha deseada por la izquierda, ¿no? Es decir, es esa derecha que conserva y consolida las imposiciones ideológicas que la propia izquierda ha traído, el socialismo, y luego pone orden en las cuentas para que cuando vuelva a la izquierda pueda extender esas mismas ideas socialistas que ha tenido previamente, ¿no? Y eso es una muy buena definición de Soraya. Pablo Casado, por el otro lado, pues efectivamente ha traído un programa pues fantástico, ¿no? Yo creo que hay que decirlo. Es decir, todas las ideas que ha traído hasta ahora a mí me parecen muy buenas. Ya no vamos a insistir en de dónde salen o quién las ha defendido, pero no, pero sí quiero, creo, o sí me está llegando mucha gente que me dice: mira, a mí es que me suena muy bien todo lo que dice, pero no solo ha estado ejerciendo lo contrario durante 2 años, sino que además algunos de sus compañeros de viaje, y Jorge se refería a algunos compañeros de Soraya, y yo, bueno, esos compañeros que ha citado, pues me parecen terribles. Claro, por otro lado, los compañeros que trae Pablo, ya la veremos cuando presente su lista, porque no olvidemos que aquí se vota una lista, no solo un candidato, ¿eh? Una lista, una ejecutiva, con me parece que son 25 personas. Cuando veamos quién compone esa lista, pues podremos juzgar un poco mejor por dónde van las ideas, si realmente se van a ejecutar. Porque claro, si la lista va María San Gil y va Jaime Mayor Oreja y fuera Ortega Lara, pues oye, pues iría... Ha sido un golpe de efecto tremendo lo de María San Gil hoy. Si fuera. María San Gil va a muchos sitios, ¿eh? Digo, si va en la lista... Bueno, hoy se ha dejado ver con Pablo Casado por lo que se ha dejado ver. Si va en la lista... Además, ella ha dicho: me ha devuelto la ilusión, ¿eh? Sí. Podemos ver imágenes de María San Gil con Pablo Casado de hoy, a ver si es ilusión posible. luego se materializa en algo. Bueno, claro, porque es que hay mucha gente que ya está muy descreída del Partido Popular. Y claro, si la lista va Maroto, que es el campeón de la ideología de género, la ideología LGTB, de todo el progresismo del PP, si la lista va Oyarzábal, que es el que me cae muy bien y tal, pero que es el del PP Pop, y tal, si la lista va Isabel Díaz Ayuso, que la conozco aquí, me parece estupenda, pero es la defensora del cifuentismo, que es todo lo anterior multiplicado. O sea, es el LGTB con esteroides, la ideología de género a lo bestia. Si esos son los que componen la lista de Casado, pues yo no sé si va a ser muy creíble todo esto que está contando y que suena bien. Yo insisto en que la música suena bien, pero la letra hay que verla, porque hay que ver quién va a interpretar esa música. Y si lo que digo, si los acompañantes de Casado son Maroto, Oyarzábal, una cifuentista como Díaz Ayuso, pues yo sospecho que esa vuelta y regreso a las ideas y valores no es tan probable que se produzca. Si lo que vemos son, oye, lo que tú dices, Ortega Lara, Jaime Mayor Oreja, María San Gil, si esos son la ejecutiva suya, oye, pues yo estoy seguro de que con eso arrasará. Pero quiero ver esa lista y sospecho, por desgracia... Su ejecutiva va a haber mucha gente de Cospedal también, ¿eh? Obviamente. Pues sospecho aquí los que esa favores no son lista gratis. no va a avalar esas ideas y valores y principios de los que está hablando, que suenan muy bien. Creo. Lo veremos. Yo creo que transmite bastante mejor Pablo que Soraya, ¿eh? Pero es que ese no es el tema. Yo creo un segundo, Julio, porque algo tendrá que ver también, ¿eh? Tenemos que hacer una brevísima pausa de publicidad y volvemos para conectar con nuestra compañera Cristina Ramos, que ya creo que ya la podemos ver en sus imágenes. Está en esa cena del PP, nos va a comentar las novedades, qué es lo que ha ocurrido dentro, a ver si ya algún comensal ya ha salido o están todos dentro. Cristina, ¿ya ha empezado a abandonar el restaurante o todavía no? Sí, ya ha habido algunos de las caras más conocidas de los populares que han salido, pero parece que esa cena todavía no ha finalizado. Enseguida Cristina nos lo cuenta, así que es lo que ha ocurrido dentro. Brevísima pausa de publicidad, últimas reflexiones en la mesa y conectamos con Cristina. Hasta ahora. Bueno, venga, Julio, reflexiones al respecto de lo que está viviendo en el Partido Popular y en esta recta final. ¿Cómo lo ves? A ver, yo veo mucho ánimo hacia Pablo. Yo tengo mis dudas, ¿vale? Yo tengo mis dudas porque... O sea, no tienes claro quién va a ganar. No lo tengo del todo claro, pero si me tuviera que decantar por alguien, me decantaría más por Soraya. No creo que por un discurso ideológico clarísimo, contrapuesto al de Pablo y tal y cual, porque no le he oído en todo este tiempo hacer una única propuesta ideológica que pueda poner sobre la mesa.
Pero por un lado los votos de los afiliados los tienes ahí, es quien ganó en esta primera. Segunda, es quien ha demostrado que realmente tenía el control de parte del partido y quien en un momento dado puede seguir ejerciéndolo y apretar y decidir, vente conmigo, y quien tiene apoyos en la sombra de gente del partido, de gente como Rajoy y demás. Creo que la batalla no está tan fácil hacia Pablo Casado, creo que la cosa no es tan fácil como coger y decir los votos de Margallo o los votos de Cospedal van a ir directamente. Los de Margallo no suman mucho en cualquier caso, o sea que tampoco. No suman. Pero ya tenía que meter la pullita. No tiene que ver directamente, de todas maneras, los compromisarios que pueda haber obtenido con los votos que pueda tener. Pero la vida es menos compromisarios que votantes. Bueno, a ver, un momento, que me pide paso. Cristina, ¿has concluido, Julio? No, pero que digo que podemos llevarnos una sorpresa a todos aquellos que inicialmente dijimos, pues esto está ganado. Ahora os hago una apuesta a todos. Pero antes, Cristina Ramos, venga, cuéntanos cómo está yendo esta escena, qué ha trascendido, cuéntanos el ambiente que está viviendo en este cónclave del PP a 10 días, insisto, de ese congreso. Muy buenas noches de nuevo, Gonzalo. Pues varios diputados, una gran mayoría del grupo parlamentario del Partido Popular en el Congreso y muchas de las caras más conocidas de los populares continúan aquí dentro, en el Café Varela de Madrid, en pleno centro de la capital madrileña, en esta tradicional cena que celebran los populares. Pero parece que este encuentro, precisamente este año, se haya convertido en una minicumbre para los aspirantes que aspiran a suceder a Mariano Rajoy al frente del Partido Popular. A este encuentro, lo hemos visto y lo van a ver ustedes, han acudido Pablo Casado y Soraya Sáez de Santamaría, precisamente los dos grandes rivales de estas primarias en el Partido Popular. Les hemos visto, lo van a ver también ustedes, insisto, en un ambiente distendido, sonrientes, tal vez hayan conseguido limar algunas de esas asperezas que tienen estos dos rivales. También hemos visto que en esta cena de los populares, entre ellos dos en la mesa, estaba sentado el portavoz del Partido Popular en el Congreso, Rafael Hernando, que ha aprovechado esta cena para hacer un llamamiento a la unidad de cara a ese Congreso que va a celebrar el Partido Popular los próximos 20 y 21 de julio. Y atención, porque también ha sido un encuentro especial, porque tal vez sea la última vez que veamos reunidos a estos dos grandes rivales hasta que se celebren las próximas votaciones de los populares. Muchísimas gracias, Cristina. Vamos a mantener esa conexión, a ver si tenemos alguna declaración, algún protagonista. Bueno, y ahora sí, tiempo de apuestas. Jorge, ¿quién crees que va a ganar? No quién quieres. No, pero la apuesta no es válida si no tiene un sustrato de compromiso económico. Vale, ¿cuál es? Pues tú pones la cantidad. ¿Quién paga la cena? ¿Quién paga la cena? Vale, Miguel, ¿pagas tú una cena? Si pierdo. Vale, bien. Efecto. O sea, si pierdes, la pagas. Vale. Si gano. Vale, pues vamos a hacerlo de otra manera. Miguel, tú dices que si pierdes, pagas una cena. ¿Quién crees que va a ganar? Pablo Casado. Es decir, que si ganas Soraya, pagas una cena. Así es, pero. ¿Quién se atreve a apostar en esta mesa contra Miguel Durán? Yo no, porque come mucho. Pero si no hemos comido nunca juntos, estoy seguro de que si como con Gonzalo y contigo me quitaríais las presas mejores. O sea, ¿tú crees que va a ganar Pablo, eh? Vale. Yo creo que sí. Pues yo me apuesto a que gana Soraya Sáenz de Santamaría esa cena. Yo creo que gana. ¿Tú también? Gana Vamos Soraya. tú y a Pachas. Y así no yo nos duele menos. Yo voy a Pachas con Miguel. Tú vas a Pachas con Miguel, vale. Jorge e Iván, ¿queréis estar en esta cena? Yo digo que gana Soraya, claramente. Tú, vale. Soraya y Jorge, Pablo. A mí es que mi madre siempre me ha enseñado que no hay que apostar. Con dinero. Con dinero. Pues no vamos a apostar con dinero, vamos a apostar con una cena. Ni siquiera con las chuches de Mariano. Los chuches. Los chuches de Mariano. Bueno, que no hay tiempo para más. Pues nada, Jorge, estarás ahí de convidado de piedra, pero sin probar bocado. Bueno, Ahora de notario. Le pasará, pero vamos, demostrar el consentimiento. Efectivamente. Bueno, Jorge, ha sido un placer tenerte esta noche en El Gato. Muchas gracias a vosotros. Gracias y muy buenas noches. Iván Espinosa Los Monteros, muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Julio Denart, adiós, muy buenas. Siempre un placer. Miguel Durán, a más ver. 8. Hombre, qué detalle. 8 pajaritas. Ten, Benjamín, que te llama mucho la atención. Sí, Esto para ti y tus sí, hijos. Me Los encanta, puedo repartir. Se lo voy a dar a los niños, claro les va a encantar. Sí. Bien. Benjamín López, gracias por haber estado aquí. Muchas gracias. Lo único que me las tienes que firmar ahora, Miguel. Joder, vale. No tengo boli. Tienes 8 niños, Benjamín. Señores, nos vamos. Gracias por su confianza. El Gato vuelve mañana puntualmente a las 10 menos cuarto de la noche. Y recuerden, el jueves a las 8 de la tarde estaremos en Barcelona. Ahí van a ver la convocatoria y dónde pueden llamar por teléfono en un acto en la capital catalana con todos los miembros
los simpatizantes de Intereconomía, miembros del Club de Amigo, en este acto que va a estar el presidente de esta casa. Voy a tener el gusto de acompañarle para reunirnos con todos ustedes para hablar de política y de todo lo que ocurre en el Hotel Atenea, en la calle Joan Güell, 8 de la tarde, jueves 12 de julio. Pueden llamar ahí o escribir al teléfono o escribir al mail para reservar las plazas, que son limitadas. Gracias, señores. El Gato vuelve mañana. Adiós.